Maduro tiene recompensa por su captura, juicios internacionales abiertos. Hace unos días, insisto, quien fuera uno de los jefes de inteligencia del régimen de Chávez y de Maduro se declara culpable por narcotráfico. Están los señalamientos directamente ahí puestos. Yo creo que ahí no hay margen de narrativa, insisto. Ahí sí hay unos hechos muy concretos, muy claros, que no aguantan ya más propaganda, más papeles, más formatos estériles. Yo creo que entramos en un ejercicio de negacionismo para no querer ver las 100%, cosas, ¿no? 100%. Yo lo decía mucho, por cierto, con Alberto Fernández de Argentina. Ya en este punto parece negacionista. Es decir, cuando tienes toda la evidencia, cuando tienes ahí claramente el impacto, no solamente la evidencia propia dentro de lo que significa el impacto en la región, el impacto en el mundo entero en este momento, yo creo que ya es un punto de tal cual negacionismo completo. Todos lo sabemos, no es algo que denunciamos solamente nosotros. Creo que mientras estamos grabando este programa está la Comisión de la ONU de Derechos Humanos en sesión y están denunciando esto que estamos hablando. Entonces, bueno, está bien, de nuevo, Ricardo, no le crean a Juan Guaidó porque según esa tendencia ideológica yo soy opuesto y simplemente está haciendo propaganda por narrativa y tal. No, bueno, vayan y entonces consulten en ese espacio lo que está pasando en Venezuela. Juan Guaidó es un político e ingeniero venezolano que ha estado durante mucho tiempo al frente de la oposición ante el régimen de Nicolás Maduro. Fue presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2019 y se proclamó como presidente interino del país, reconocido por más de 50 países. Su misión o objetivo es la recuperación democrática de Venezuela y la terminación del régimen de Nicolás Maduro, el cual considera que es totalitario y que atenta contra los derechos humanos. En esta charla vamos a hablar no solamente del desarrollo del propio régimen de Nicolás Maduro a través, primero, del chavismo y su derivación hacia la actualidad, sino también de la relación que tiene España con el régimen actual de Venezuela, con Nicolás Maduro, de las acusaciones que se han hecho de Guaidó referente a sus relaciones con Ábalos, con Santos Cerdá y con Aldama dentro de la trama de corrupción que hay actualmente dentro del PSOE, y también de cuál es la figura y la imagen de Zapatero dentro de toda la relación de España con Venezuela, que también suele ser bastante controversial. Hablamos de democracia, hablamos de enfrentamiento a las dictaduras y hablamos de varios temas más que espero que te puedan gustar. También decirte que si estás ya cansado o cansada de vernos solamente a través de una pantalla, esto puede llegar a su fin porque estamos de gira con El Sentido de la Birra Live. Vamos a estar en un montón de ciudades de España y aparte una vez al mes en Madrid para que puedas venir a vernos. Esto es un show un poco diferente a lo que hacemos en las entrevistas normales, porque no vas a saber quién es el invitado o la invitada hasta que vengas a verlo en directo. Con esta persona elegiremos un tema del que sí que te informaremos y a través de una aplicación vas a poder escribirnos mensajes durante el show para que hablemos contigo de ese tema que hemos elegido y que formes parte de esto ya de una manera un poquito más cercana, no solamente al otro lado de la pantalla, sino estando aquí con nosotros y siendo parte de este show. Te dejo aquí abajo un link para que puedas pillarte las entradas y ya está. Te dejo con esta entrevista que espero que disfrutes con Juan Guaidó. Juan Guaidó, bienvenido al Sentido de la Birra. Gracias, Ricardo, por la invitación y porque estén acá en la ciudad. ¿En la ciudad? Sí. Cuando me preguntas si estoy en el exilio, digo, sí, estoy en el sur de la Florida. Cuando dices Miami, la gente piensa automáticamente en cualquier parte del mundo en vacaciones. Es verdad. Y para nosotros los exilados es relativizar en sí mismo el exilio. Entonces, cuando me preguntan dónde estás viviendo, bueno, en el sur de la Florida. Suena distinto. Suena distinto decir en Miami porque parece que Totalmente. Si no estás en la playa con una margarita. Es que esa es la percepción global, ni siquiera en los Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, para poder explicar un poco de entrada, sí. Bien, bienvenido a la ciudad. Es como cuando si alguien de un poco más de edad te dice, no, cuando estuve en Vietnam, parece que es que haya ido a una cuestión bélica, ¿no? Es más, no, estuve de viaje y ya está. Exactamente. Hay lugares que tienen connotaciones. En Venezuela pasaba cuando iba, por ejemplo, a Margarita. Margarita es la isla, la perla del Caribe, es decir, sitio turístico por excelencia, pero cuando ibas de trabajo decías, voy a Nueva Esparta, al estado de Nueva Esparta, para de entrada caracterizar lo mejor posible. La palabra importa. Oye, ¿cuál sería para ti? ¿Cómo definirías la palabra patria o qué significa? Bueno, en este momento es interesante, con 8 millones o 9 millones de refugiados e inmigrantes, cuando te encuentras amigos venezolanos, compatriotas en Aguadilla, en Puerto Rico, por ejemplo, en un pueblo de Puerto Rico, ves una arepera,
¿no? Ves a la gente que te recibe. La bandera, recuerdo perfecto, estaba la mitad bandera y la mitad estaba tenía tiros, etcétera, como simbolizando porque estaban ahí también de alguna manera. Así que esa gran casa, ese gran encuentro, por supuesto, pudiéramos hablar del arraigo, pudiéramos hablar de los símbolos, pudiéramos hablar del espacio territorial, pudiéramos hablar de muchas cosas para caracterizarlo. Pero en este momento de mi vida me la encuentro en cada esquina de esta ciudad, de Miami o del sur de la Florida, de Aguadilla, o me la encuentro cuando camino por acá. Entonces, patria sería para ti todo ese sentimiento de pertenencia de la gente que vive fuera. Hoy ha evolucionado para mí el concepto, un producto del destierro, producto de esto, pero encontrarme esa bandera, como me la encuentro en todas las esquinas donde hay una arepera, donde hay un venezolano, donde hay alguien llevando la patria, creo que el concepto hoy puede evolucionar. ¿Y podríamos decir que en Venezuela hay dos patrias? ¿O es la misma? Es interesante porque es una, ¿no? Puede ampliarse, que es lo interesante, puede evolucionar. Pero dividirla ya sería un error. Y es la técnica o el método que utilizaron para ganar terreno. Que se utiliza hoy, además, en muchos espacios para hacerse del poder. Fue lo que hizo la dictadura. Es decir, a través del resentimiento, a través de... Vamos a hablar largo de eso. Pero no me gustaría dividirla. Yo creo que, por el contrario, es un momento para buscar unirla, para buscar sanar. Y, de nuevo, cuando ves a un venezolano, cuando ves a un compatriota, que a veces esa palabra fue tan utilizada y tan manoseada en su momento por chavas que a lo mejor alguno resuena, ¿no? Y no de la mejor manera. Y más si la dices tú. Totalmente. Pero realmente es quien comparte patria. Claro, ¿no? patriota. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que es muy, muy interesante como eso va evolucionando sin dejar de añorar, ¿no? La nostalgia es algo que está muy presente, la añoranza es algo que está muy presente en el destierro. Pero además creo que ese sería el mayor punto común en la diáspora en Venezuela, ¿no? Esa añoranza y la búsqueda de volver, porque luego, depende del país en el cual está ese destierro, las circunstancias son absolutamente distintas. El país receptor, la mayoría, tengo que decir, han sido muy amables. Tú seguramente tienes muchos amigos venezolanos, compartes, trabajas. Claro. Y ves en ellos un pedacito de patria, de Venezuela, de lo que es nuestro espíritu, lo que es nuestro emprendimiento, lo que es el trabajo, de lo que es el esfuerzo, de lo que es la añoranza, de lo que son las tradiciones, la cultura, el sistema de identidad. Es decir, esos embajadores también en cada rincón del planeta también significan. Y obviamente muchos de nosotros queremos en la mañana regresar, cuando nos levantamos, y en la noche antes de acostarnos pensamos en el regreso, pero también entendiendo que vivimos en esos países que nos recibieron. Países que nos están recibiendo en este momento. Incluso los que estamos en el exilio, por una razón u otra, política, persecución, falta de oportunidades, o sencillamente buscar ayudar a los que están en Venezuela. Muchos de nosotros todavía tenemos no solamente un lazo afectivo, y estar en el exilio es mucho esa orfandad de afectos. Por eso se crean esas comunidades. Y yo no lo entendía cuando pequeño en Venezuela. Estaba la comunidad portuguesa, estaba la comunidad española, el Club Canario, en el caso de La Guaira. Entonces uno va buscando también agruparse por ese sentido de afinidad, de identidad, pero también de ampliarse. Es interesante cómo hemos aprendido en esta etapa. Permíteme que te quite un minuto de esta entrevista porque sé que estás hasta las narices de la aplicación del móvil de tu banco y te voy a explicar todas las cosas buenas que puede hacer por ti N26 y su aplicación. Es que esta gente se ha esforzado para que todo sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, si eres una persona de carácter despistado como yo, te va a venir muy bien porque te manda notificaciones para avisarte de pagos futuros y domiciliaciones para que te puedas un poco arreglar el mes con lo que sabes que te va a entrar y que te va a salir dentro de nada. Otro ejemplo, el Iván, mi primo, pesadísimo. No, hombre, el Iván, lo del número de la cuenta, en lugar de tener que estar escribiendo cada Iván al que tienes que hacer una transferencia, con una foto te lo escanea y ya te lo convierte en texto para que sea todo mucho más fácil. Y tienes cosas más útiles como que al pasar por tus transacciones vas viendo cómo el saldo va cambiando. Entonces sabes antes de cada transacción cuánta pasa tenías y cuánto tienes después. Una cosita así más sencilla, pero mola. Y un montón de funcionalidades más que te dejo a ti que las descubras. Si no tienes todavía tu cuenta de N26, ábretela usando nuestro código ELSENTIDON26, donde te van a dar por abrir tu cuenta y usarla durante el primer mes 50 euros por la cara. Puedes ver las condiciones específicas cuando te abras la cuenta en la página de N26 y ya está, ya te dejo con la entrevista. ¿Cómo estás viviendo tu
toda esta parte política actual en Estados Unidos, con las deportaciones, con las medidas que Trump está teniendo con los migrantes, sabiendo que además hay mucha gente viviendo aquí de Venezuela que si les deportan y vuelven a Venezuela, su vida va a ser bastante, Sí, corren bastante riesgo. complicada. Hay Sí. muchos que corren riesgo de ser devueltos a Venezuela. Y lo primero es ponerlo en su lugar. La migración siempre beneficia al país receptor. Está demostrado. Siempre. Siempre. Es decir, hay un crecimiento en el Producto Interno Bruto, en la economía, se vinculan, incluso a nivel deportivo se ve también, ¿no? Cómo hacen crecer al equipo local. La migración siempre beneficia al país receptor. Búsquenlo en internet, ahí y ven los indicadores y ven las cifras, es decir, eso está demostrado. Claro, en las primeras de cambio hay un choque cultural probablemente. Hay un impacto en la seguridad social, hay un impacto en los servicios públicos. Es decir, también hay un periodo de adaptación. También depende del país receptor. Como tú decías al principio, la infraestructura de los Estados Unidos es distinta a la de España o la de Europa, distinta a la de Perú, Colombia o probablemente Brasil. Y también ese sistema de cultura, de identidad. Aquí en América tenemos una ventaja. Manejamos el mismo idioma. Un porcentaje importante de católicos, es decir, de tradiciones muy similares. ¿Cierto? Y el proceso de adaptación es mucho más sencillo incluso de lo que pasa en Europa, con la migración de África, que hay ese choque cultural un poco más evidente, pero que busca igual recibir al inmigrante vulnerable inicialmente. Luego de esto tienes a una dictadura que armamentiza, que hace uso del crimen organizado, de la migración como palanca para negociar con países vecinos. ¿De qué manera? Lo hicieron, por ejemplo, con Chile el año pasado, donde firmaron un convenio policial con Chile para compartir información. Terminó asesinado el teniente Ojeda, descuartizado, suena feo, muy duro. Sí. Y nosotros presumimos y lo denunciamos en su momento que parte de haber compartido esa información pudo haber puesto en riesgo, por ejemplo, al teniente Ojeda. Y ellos utilizaron el Tren de Aragua para tercerizar, y la investigación en Chile apunta directamente, por ejemplo, a Diosdado Cabello, de haber utilizado una banda criminal, independientemente del nombre, tercerizaron básicamente, que contrataron bajo un paraguas que tienen enlace directo con los distintos ELN, disidencia de la FARC, Hezbollah, Tren de Aragua, narcotráfico. Y hace unos días aquí en los Estados Unidos, por cierto, se declaró culpable quien fue el jefe de inteligencia, diputado por parte del chavismo, de narcotráfico. Es decir, hay una vinculación directa. Entonces, ese tipo de regímenes, no solamente lo hace Maduro, Rusia lo hizo en su momento, es una especie de armamentizar el flujo migratorio para ganar palanca. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que negociar con Maduro. O sea, tiendes a normalizarlo. Ajá. Tiendes a buscarle una solución, entre comillas, diplomática. Se está compartiendo información de cualquier tipo con una dictadura. En algunos casos por corte, por cierto, ideológico. También lo hicieron en los Estados Unidos. Entonces empujaron esa migración. Y no estoy hablando de millones, no. Estamos hablando de 100, 200, 500 mil personas. Es decir, no es un tema de grandes volúmenes, sino de grandes anuncios de propaganda, por decirlo de alguna manera. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sucedió con un influencer, entre comillas, que empezó a hacer ver peyorativa la migración, ¿no? Entonces se grababa en vivo diciendo que iba a delinquir. Es decir, ¿a quién se le ocurre, llegando a un país receptor que está buscando ayudar a su familia en Venezuela, que está llegando a trabajar para establecerse, grabarse en vivo a decir, mira, voy a delinquir? Bueno, nadie. ¿Pero por qué crees que pasa esto? Y, bueno, la parte de la información que tenemos, faltan algunos elementos probatorios para terminar y es parte de las investigaciones que hacemos, de los análisis, de los estudios que estamos haciendo ahorita en esta etapa. Fue captado por la dictadura para influenciar en la tendencia de opinión pública. Es decir, ¿cuánto le cuesta a Maduro una guerra con Guyana? Infinito. No tiene cómo. No construye una escuela en Venezuela. Es decir, no tiene cómo pagar a los maestros. Pero él anuncia una guerra con Guyana. ¿Por qué? Porque es más barata la propaganda de guerra que la acción bélica. Sí, que además no tiene cómo sostenerla. ¿No? Pero con esto, ¿qué sucedió? Lo llamaron todos los presidentes del Caribe. Se ganó palanca, ganó leverage, por usar la palabra en inglés, para normalizarse en un cargo que no solamente usurpa, sino dio un golpe de Estado el 28 de julio
el 2024, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha demostrado en todas las circunscripciones, en todos los países, en todos los espacios, para mantenerse ahí como sea. Entonces, todos estos elementos, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de fake news, cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de la copita del iceberg. Eso es una de las herramientas para operaciones psicológicas, para manipulación de tendencias de opinión, influencia de tendencias de opinión en países terceros donde quieres ganar influencia o apoyar una tendencia que te conviene. Y lo hicieron económicamente incluso en Venezuela. Recordemos un caso en Argentina, el financiamiento a los Kirchner, el maletín de Antonini Wilson, lo hicieron en Bolivia con Evo, lo hicieron en Ecuador con Correa. ¿Qué tan difícil pudiera hacer a nivel de comunicación propaganda para tratar de establecer relaciones con países en la vecindad, digamos? Pero aquí entonces lo que insinúas es que Maduro puede estar pagando a gente para que venga a Estados Unidos a delinquir y crear una mala imagen del migrante para tener el leverage con el cual negociar. Eso es un buen resumen. Eso sería lo que... Sí, eso es lo que hacen. No solamente lo insinúo, eso es lo que es parte tenemos pruebas de lo esto. Que hacen. Hay elementos muy claros ya en este momento, tanto por eso vinculan el Tren del Agua directamente con Maduro, por ejemplo. Entonces, el tema es por qué enviarlos. La respuesta tiene que ver con leverage político. ¿En qué forma entras tú a formar parte del panorama político en Venezuela? ¿En qué momento? Y, de hecho, ¿cómo llegas a este lugar? Porque tengo entendido que antes de entrar en política eras ingeniero. Soy ingeniero de formación, ingeniero industrial. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y ahí empezó mi carrera política, digamos, en el Centro Estudiante de Ingeniería, el movimiento estudiantil en Venezuela. Ahí empezó mi búsqueda, mi carrera política en mi país. En mi familia nadie era político, nadie estaba vinculado directamente a la política. De hecho, mis dos abuelos eran militares. Es decir, estaban casi que opuestos a... En su momento en Venezuela los militares no podían ni siquiera votar. Luego solo cambió la constitución en el 99. Pero en ese momento, en Venezuela, obviamente ya empezaba el debate intrafamiliar, empezaba el debate de Chávez, rompe el sistema bipartidista en Venezuela, por lo cual llega Chávez al poder, la polarización, todo lo que es el esquema del lenguaje de odio, empieza a ver, y para nosotros son grandes banderas rojas, ¿no? Cuando uno ve eso luego en otros países, obviamente levantamos la bandera porque lo vivimos, lo sufrimos. En mi caso, muy joven en Venezuela, y en la universidad empieza esa búsqueda para mí de cómo ayudar, cómo aportar. Empezó en un centro estudiante, empezó por el asesinato de los hermanos Fadul en Venezuela. Eso fue un caso que nos afectó mucho a todos. En ese momento el liderazgo estudiantil. Estábamos en el centro de estudiantes debatiendo sobre temas universitarios, el comedor, las becas estudiantiles, el transporte, es decir, temas inherentes en el momento al movimiento estudiantil muy local. Y recuerdo claramente que estaban secuestrados unos hermanos, 3 hermanos, en Caracas, vivían por cierto cerca de mi universidad, en Montalbán, Antímano, y los encuentran muertos. Los habían secuestrado y los encuentran asesinados. Y además es una imagen muy dolorosa, muy impactante. En ese momento empieza un debate, bueno, ¿qué hacemos? Esto no se puede quedar así. Pueden ser nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras familias. Es decir, y ya había una ola de inseguridad muy grande en Venezuela, secuestros express, extorsión. Ya había empezado tema de delincuencia muy intensa de cara a la ciudadanía. Y dijimos, bueno, tenemos que protestar. ¿Esto era por parte del gobierno, esas acciones? No, eso fue el crimen organizado. Vale. Pero nosotros le atribuimos a la ineficacia del régimen de Chávez en ese momento a todas estas acciones. Ya en ese momento habían más de 50.000, 70.000 asesinados en el AMPA. Ya Caracas era una de las 10 ciudades más violentas del mundo. Es decir, parte de la cotidianidad en Caracas era la delincuencia, convivir con la inseguridad. Entonces no estamos dispuestos a eso. Y esto vino como a pegarnos en la cara como... Y recuerdo una frase de mi rector en ese momento, decía, mira, no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Recuerdo claramente esa. Entonces, bueno, tú puedes ser un muy buen ingeniero, comunicador, futbolista, es decir, nómbralo, el que tú quieras. Pero ¿cómo puedes ser realmente exitoso en una sociedad que no provee de oportunidades, que no te da por lo menos seguridad, te garantiza el derecho a la vida?
Y ya venían las banderas rojas para nosotros en materia de derechos. Querían intervenir en las universidades, querían intervenir en la educación, empezaban a censurar canales de comunicación, empezaban a intervenir en todas las líneas editoriales de muchos de los medios. Es decir, para nosotros estaba muy claro ahí y decidimos trancar la universidad. Recuerdo algo con un amigo, Windows Messenger, imagínate tú. Wow, Estábamos todavía... sí. Con los estos, ¿no? Que se movían. Exactamente. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a trancar la universidad. Entonces, vamos a trancar la universidad. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Llega... bueno, búscame. Yo iba en transporte público a la universidad. Cuando llegamos a la universidad ya estaba trancada. Es decir, otro grupo estudiantil de la universidad se había adelantado 15 minutos. ¿Qué pasó? ¿Quién lo trancó? En ese momento eran Frei Guevara y David Smolansky, dos amigos terminamos fundando un partido político. Uno terminó siendo alcalde, el otro vicepresidente de la Asamblea Nacional, ambos en el exilio en este momento, producto de la persecución. Ahí fue como el primer, digamos, despertar, no solamente de cara a la universidad, sino buscar ser profesionales exitosos en una sociedad exitosa, ¿no? Es decir, ese aporte y luego eso llevó a muchas cosas, ¿no? Nos alianzamos con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad Metropolitana, hicimos un consejo estudiantil, fundamos la Federación de Centros en la Universidad Católica. En mi caso, yo fui el primer presidente de esa federación y empezó una búsqueda que nos fue llevando a diferentes espacios. Pero ¿cuáles son los peligros de hacer algo así en un régimen concreto como el de ese momento, el de Chávez, en comparación con lo que sería hacer esto mismo en España, ¿no? De cerrar una universidad para hacer una protesta o como pasó aquí en el 15M, tomar una plaza? Sí. ¿Cuál es la diferencia más grande? Bueno, la diferencia son represión, persecución, amedrentamiento, y eso fue escalando. Eso solamente fue escalando. Solamente fue llevando a estadios donde la dictadura en este momento, una autocracia pareciera consolidada. Y cuando digo consolidada no en el poder, sino consolidada como autocracia. Como mecanismo de ejercicio del terror, del miedo, de la persecución, de la manipulación completa de todas las herramientas del Estado para tratar de doblegar al ciudadano. Pero empezó con persecución, con amenazas. En ese momento habían lo que llamaban los círculos bolivarianos, que básicamente eran paramilitares urbanos financiados por la dictadura. En ese momento los comandaba lo que se convirtió para ellos en un emblema para mí de persecución, para ellos de agitación, Lina Ron. Y recuerdo muchas veces que llegaban los, entre comillas, círculos bolivarianos. Eso fue luego mutando. VC, ellos le fueron cambiando el nombre. Hicieron rebranding una y otra vez. En eso sí eran muy eficientes en el tema de la propaganda y la comunicación. Para amedrentar, disparar, perseguir, evitando que nosotros sigamos adelante. Luego cierran un medio de comunicación en Venezuela el año siguiente. 2 años después que asesinan a los hermanos Fadul, porque en el medio estuvo una elección presidencial en la que participamos a defender el voto. Esa fue nuestra primera experiencia en defensa del voto ciudadano. Mi primera experiencia viajando por el país, buscando jóvenes, estudiantes para vincularse en un derecho fundamental, el derecho a elegir. ¿No? Hoy absolutamente perdido o secuestrado por la dictadura en Venezuela. Pero fue una búsqueda también desde muy temprano para nosotros. Derecho a elegir, a que tu voz valga, a que votes y eso sea contado. Que eso siempre hay una diferencia en países en dictadura o en democracias muy frágiles o muy débiles. Que tu voto cuente. Y eso para nosotros era un deber en ese punto. No solamente un derecho, sino un deber. Como nuestra primera, digamos, participación ya en lo público. Le llamamos Plan B. Pero en vez de B de bueno, B de Venezuela. Vale. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque era votar y defender el voto. Entonces, cuando eso termina en unas actas digitalizadas, cuando eso termina en demostrarle a una dictadura que se le puede derrotar incluso en un juego desigual, porque lo que pasó el año pasado en Venezuela ni siquiera fue una elección libre. Fue una contienda, fue participación política. Hoy todavía la dictadura de Maduro no ha publicado en la página web oficial en Venezuela de lo que debería ser un Consejo Nacional Electoral los resultados. Entonces, de nuevo, nos fue llevando esa búsqueda y asumir responsabilidades. Es decir, bueno, estábamos en la universidad, pero también la seguridad nos afecta a todos. No podemos ser profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Tenemos que ir un poco más allá. Defendemos el voto. En el 2007 cierra un medio de comunicación, la libertad de expresión, derecho fundamental
para la democracia, para la evolución de la sociedad, para discernir, para el pensamiento crítico, para el futuro, para nuestros jóvenes. Es decir, y eso para nosotros también fue un gran movilizador y ahí aglutinamos el movimiento estudiantil venezolano. Primero eran como unos pequeños grupos por estados, comunicación, pero todo lo que veníamos haciendo nos permitió en el 2007 defender la libertad de expresión por el cierre de un canal de televisión en Venezuela arbitrario. Le suspendieron la concesión, fue el argumento, digamos, oficial. Le quitamos la concesión, pero bueno, tenían más de 70 años de funcionamiento. Y eso fue un segundo o tercer gran despertar para nosotros. Entonces era como elevar un poquito el nivel de conciencia también, de tu capacidad de acción, de lo que puedes influir en sociedad. Y ahí empezó un debate para todos nosotros, porque Chávez lanza la reforma constitucional, ¿no? Para perpetuarse en el poder, la reelección indefinida. La verdad, el tejido social en ese momento estaba apenas reconstruyéndose. Los partidos estaban un poco debilitados, se habían abstenido de participar en la elección parlamentaria en el 2005 en Venezuela. Y eso, por cierto, generó una marca grande en todo lo que fue el desarrollo de la oposición en Venezuela. En el 2006 se reinicia el camino a la votación, perdimos esa elección presidencial con Chávez. Chávez tenía el barril de petróleo en más de 100, también el gasto público en Venezuela era exacerbado. Porque se habla mucho de Chávez y el liderazgo de Chávez, pero bueno, la verdad, el gasto público más alto de toda Latinoamérica era el de Venezuela. Es decir, Chávez con el barril de petróleo a $8 no era Chávez. Lo digo con responsabilidad. Es decir, que el tener capacidad de gasto y poder hacer cosas... El petroestado venezolano sin duda influyó en el desarrollo del populismo y hoy el devenido en totalitarismo casi absoluto. No puede haber duda de eso. El uso de los recursos del Estado, la gran escala de corrupción promovida por Chávez, luego por Maduro, evidentemente, desencadenó esto. Entonces, bueno, en el 2007 nosotros derrotamos a Chávez. Es decir, supuestamente Chávez, que no es mentira. O sea, Chávez lo derrotamos en el 2007. Es decir, un grupo de estudiantes que decidieron defender su constitución. Es interesante porque en el 99 Chávez promueve una nueva constitución. Sí. Y en ese 2007, cuando la defendemos, como que se convierte en la constitución de todos. Porque estamos hablando del principio de los dos países. En ese momento, como que dijimos, bueno, pero ya va. Esta es la constitución de todos. Entonces, este es el marco de juego. Bueno, estas son las reglas. Entonces, vamos a respetarla. Y en mi caso, fue también como otro nuevo despertar, porque en ese 99, yo soy de La Guaira. La Guaira hubo un desastre natural en ese año, diciembre del 99, el día que estaban promulgando la Constitución. Estaba lloviendo en mi pueblo, estaba lluvias torrenciales, ya tenemos noticia de que hacia la costa habían deslizamientos de tierra, que está incomunicado y termina pasando en todo el estado. Se estima la cifra de desaparecidos y muertos. Nunca hubo una cifra formal, era de más de 10.000. Yo perdí amigos ahí, perdí mi casa, perdí muchísimas cosas. Y ese día, paradójicamente, se estaba promulgando la Constitución. Yo lo que pensaba de chamo, de pequeño, era, bueno, ¿cómo no suspenden esto para salvar vidas? Ajá. Para salvar a mi gente. Porque eso impidió que hubiera más acciones de salvamento y de ayuda. No, pero es que hubo una famosa locución de Chávez citando a Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. No, tú no haces obedecer un carajo a la naturaleza. Claro, bueno, no. Claramente no puedes. No, y bueno, y con el respeto a Bolívar, un poco soberbia la frase, ¿no? Claro. Haremos que la naturaleza... No, inténtalo, ¿no? Hoy por hoy. Por eso los griegos la dibujaban como un titán, ¿no? Es decir, la naturaleza es un titán. No compites, no vas en contra del titán. Y en el uso de esa misma soberbia, cita, y recuerdo claramente, lo recuerdo porque yo tenía 15, 16 años en ese momento, y mi desesperación era: salven a mi gente. O sea, incluso como que para darnos sosiego, me viene un familiar abogado, mi tío me dice: ese es el contrato social, Juan. Ese es el que nos va a proteger a todos. Y a lo mejor no lo entiendes hoy, pero eso que está pasando en La Guaira, por duro que sea, bueno. Es importante y pesa más que la otra parte. Yo no lo entendía, nunca lo entendí. Pero dije, bueno, ok. Y ese 2007, cuando yo defiendo la Constitución, también para mí tuvo un sentido.
¿no? Era como también mi pequeño reconocimiento a lo que pasó en ese 99, a proteger de verdad ese contrato social. Y ellos siempre hablaban de la Quinta República. No sé si recuerdas a esa frase y lo que no, y lo que nos van a ver. La Quinta República, la Quinta República. Hoy nadie menciona eso. Nunca les importó la Constitución. Nunca les importó el contrato social. Nunca les importó la gente. Era un tema del poder. Y el haber derrotado a Chávez, para nosotros significó, para mí, y para ese movimiento estudiantil, y para ese grupo de jóvenes que siguió, muchos de ellos en política, ese primer paso para el reencuentro que seguimos buscando. Es decir, ha sido un proceso muy largo y doloroso. Entonces, bueno, ¿cómo empecé en política? Volviendo a la pregunta inicial, sí. A la pregunta, mira, de muchas maneras. De muchas maneras, pero lo que siempre fue la constancia. Es decir, y una búsqueda constante de ayudar, de estar, de participar, de mejorar tu entorno, tu universidad, tu comunidad, tu vecindad, tu estado. Luego yo lo llevo a mi estado natal, a La Guaira, a Vargas, donde fui electo diputado, primero suplente y luego reelecto diputado principal. Fundamos un movimiento Jóvenes por Vargas, fundamos un partido político. Han sido, de nuevo, etapa tras etapa y cada una muy marcada para mí y para todos los que participamos de una manera u otra en la fundación de un partido político en dictadura. Claro. Fundamos Voluntad Popular. Luego de ese 2007 y todos lo que nos van a ver de Venezuela lo recordarán, Chávez lo derrotamos. Ahí tuvo una participación estelar, Baduel, militar, que se le atribuye el rescate de Chávez en el 2002. Era su compadre. Y me consta, Baduel fue el que en ese 2007 le dijo a Chávez, perdiste. Yo recuerdo claramente, como si fuera hoy, estábamos en el sitio donde estábamos reunidos. Yo llamé a mi mamá a despedirme. ¿Por qué? Porque íbamos a la calle a protestar porque habíamos ganado la reforma y no nos íbamos a robar. Yo llamé 12 de la noche, recuerdo. Empiezan a dar antes que dieran los resultados, recuerdo claramente. Llamo bueno, mamá, bendición, mira, si no regreso a la casa, quiero que sepas que lo hice porque creemos en esto. Y vi a muchos de mis amigos en lo mismo. Y estamos decididos. Y Baduel lo sabía. Y también lo sabía parte de ese régimen. Y fue como el vaso comunicante para frenar en ese momento una protesta que íbamos a generar, que íbamos a hacer, porque íbamos a defender que ganamos. ¿Cuál fue el resultado de esa protesta? No llegó la protesta. Porque anunciaron que ganamos. Esa fue la famosa frase también, victoria pírrica. Entonces después dijo una mala palabra. Y lo derrotamos. Es decir, claro, ¿qué hizo? Lanzó la reforma nuevamente meses después, cambiando algunas preguntas y solamente enfocado en la reelección indefinida. Entonces, obviamente, cuando uno desde Venezuela entonces ve cualquier presidente, mandatario que quiere modificar la Constitución para establecer una reelección indefinida, ya para nosotros también es una bandera roja grande. Claro, porque esto, por lo que me decías antes, y yo creo que mucha visión que se tiene de algunas personas que defienden el régimen de Maduro actualmente es porque no ha habido un golpe, no ha habido una imposición violenta de ese régimen, sino que se ha ido durante el tiempo poniendo y poniendo. Y entró desde una forma democrática y simplemente fue adaptándose a eso, ¿no? Eso es una posición cómoda, el que diga algo como eso. Y no solamente cómoda, sino, debo decir, con poca información, por no decir ignorante. Es decir, cuando tú ves que en el 2018, por ejemplo, para hablar de Maduro, primero, sí. Luego podemos volver a cierre de medios de comunicación, persecución de disidencia, inhabilitaciones políticas. Es decir, esto tiene años. Es decir, no es que en un día a otro tú apagas el switch de democracia a dictadura. Esto es un proceso, evidentemente. Claro, exactamente. Es que muchas veces las dictaduras... Y en el siglo XXI, sí, con el acceso a la información, la capacidad que tiene este tipo de regímenes, acceso a fondos públicos además para manipular, cambió también el juego en ese sentido. Es decir, no es que las dictaduras son en blanco y negro como las imaginamos del siglo pasado. Claro, es que nosotros creo que desde España estamos acostumbrados a que la dictadura fue guerra, claro, y dictadura, entonces, ¿no? Eso es un simplismo que hace daño, que es poco empático, por cierto, con lo que sufren
millones, no solamente los venezolanos, sino millones en Nicaragua, en Cuba, en Bielorrusia, en muchos otros países que tienen también conflictos muy intensos. Pero en el 2018 Maduro inhabilitó a todos los candidatos o precandidatos presidenciales, secuestró y judicializó todos los partidos políticos, como si en España el tribunal diga quién es el jefe del PSOE. Ricardo hoy es el jefe del PSOE. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y del PP, Edward. Es decir, no tiene ningún sentido. Ninguno. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, decir algo como que no utilizaron la fuerza, no, claro, judicializaron, armamentizaron el poder judicial para atacar el derecho a elegir y ser elegido, para empezar. Es decir, en Venezuela desde hace mucho tiempo no hay la posibilidad porque María Corina Machado fue inhabilitada, Leopoldo en su momento, el mismo Enrique, que hoy tiene otra posición. Es decir, esto no empezó. Chávez inhabilitó a Leopoldo en el 2008, si no me equivoco. Y ahí empezó también ese proceso de seleccionar a tu contendor. En el caso, le pasó también a Antonio. Es decir, esto no sería muy simplista. Y eso pasa mucho cuando quieres aproximar el tema de Venezuela desde el punto de vista de la perspectiva ideológica. Yo lo he dicho muchísimas veces. Es decir, lo que sucede en Venezuela, el tema de la libertad, la democracia, los derechos fundamentales, no pueden tener una aproximación ideológica. Y atención, tampoco pueden tener una aproximación económica. ¿Por qué? Porque generan las distorsiones suficientes como para perpetuar ese tipo de sistemas que te van a terminar cacheteando luego. Pasó con Rusia. Es decir, ¿cuál fue la perspectiva y la aproximación con Rusia desde Europa? Sí. Económica. Es decir, no, mira, vamos a contener a este autócrata desde la perspectiva económica. ¿Por qué no? Vamos a hacer unos gasoductos. Me parece una buena idea. Y fuimos, y digo fuimos porque al final del día nos afectó a todos también. ¿Por qué crees que eso es haberle dado cuerda a Rusia para que pueda desarrollarse en lo que es a día de hoy? O sea, financiaste durante años. Claro. Es decir, Pero, aunque sea por un interés propio, pero estabas financiando creyendo que esa aproximación, que ese proxy, que ese approach que ibas a tener con un autócrata a todas luces, iba a poder contenerlo y no te iba a afectar porque el crecimiento económico iba a generar un sistema de libertades suficiente en el país receptor para generar libertad y democracia. Como teoría suena guay. Sí, no, suena súper bien. Sí. No, ¿quién estaría en desacuerdo con lo que estoy diciendo? Además, si creas relaciones comerciales, ¡Pum! las relaciones violentas es más difícil que pasen. ¡Pum! Crimea, Ucrania. Claro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el principal, bueno, y lo tenía tiempo diciendo, cuál es el principal producto de exportación de Rusia y cómo lo utiliza Putin? El gas, ¿no? Por ejemplo, petróleo, energía, armas. Sí. ¿En dónde gana y dónde crece Putin? ¿Dónde gana y dónde crece? Claro, en conflicto. Bueno, claro, cuando está en confrontación bélica. Claro. Entonces, la estrategia y la aproximación, además de producto de la aproximación rusa, se han generado los mayores desplazamientos humanos en el siglo. Lo que tiene que ver con Siria, lo que tiene que ver con Venezuela, indirectamente también fueron promovidos directa e indirectamente. O sea, hay un tema de nuevo, de armamentización del caos, de alguna manera, producto de este tipo de régimen. Entonces, desde mi perspectiva, la aproximación a una autocracia, quien suprime derechos, quien suprime libertades, no puede ser ideológica y tampoco económica, porque nos termina igual jugando en contra. El principal promotor, socio, aliado para la línea de flotación de la dictadura de Maduro fue Rusia. O sea, no solamente fue que afectó y afecta a Ucrania y toda Europa en ese caso. Evidentemente, lo que sucede en Siria. No hay que explicarlo tampoco mucho, que han perdido afortunadamente influencia en este momento por un recomodo, aunque sabemos todo lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, que es bien complejo. Pero la línea de flotación que le da Putin, Irán también a Maduro, es lo que lo logra mantener de alguna manera, sin contar una pandemia. Pero bueno, ya son externalidades que nadie controlaba. Es decir, era difícil predecir algo como eso que pasó. Entonces, de nuevo, para mí, esa aproximación, volviendo al punto del simplismo con que se quiere ver a Maduro, que no es que dio un golpe de Estado. ¿Y cómo se llama lo que hizo el 28 de julio del 2024, por cierto? Porque ese argumento también no tiene cabida. Es decir, a la fuerza se quedó en el poder, porque fue derrotado cívicamente, constitucionalmente, con votos por los venezolanos. Otra vez. Lo hicimos en el 2015, lo hicimos, nos robó los curules o las curules, los espacios en la Asamblea Nacional
para hacerse de la Asamblea Nacional. Entonces, y lo pedí siempre. Lo que pasa es que nos encantan las etiquetas en el mundo, ¿no? Nos encanta, en vez de unirnos a través de valores comunes, nos encanta etiquetarnos para separarnos, ¿no? Ujú. Entonces, no, es que Juan Guaidó es de derecha. Entonces, para los de izquierda era derecha, para los de derecha era izquierda. Y le decía, mira, no, esto no es un tema de derecha o izquierda. Yo podría tener mi posición con respecto a los diferentes temas. Por cierto, me parece anacrónico que nos sigamos definiendo por cómo se sentaban los franceses en el siglo XIX. Pero bueno, también podemos dar ese debate en otro momento. O sea, Aquí comparto bastante esa visión contigo. entonces, ¿por qué me quieres, o sea, etiquetar cuando lo que estamos hablando es de una elección libre en Venezuela? Que la elección se dio en el 2024, se termina dando no libre, pero sí competitiva por la fuerza de la gente, por la fuerza de la unidad, por la victoria de María Corina en la primaria, por la primaria en sí misma que logró reunificar nuevamente producto de los... Entonces yo lo que invito, amablemente, con un poquito de empatía por esos millones de refugiados e inmigrantes, por esos miles que están en las cárceles políticas hoy, o en las cárceles producto simplemente de hacer política en Venezuela, es a que nos ayuden a caracterizar algo tan sencillo como caracterizar a Maduro como lo que es un dictador. Ahí no hay medias tintas, ahí no hay neutralidad que valga. Y hace daño lo contrario, porque es revictimizar a toda una sociedad. Es decir, Hannah Arendt hablaba de la banalización del mal. Hoy podríamos hablar de la relativización del mal. Bueno, no es tan malo porque es de izquierda. No, es que no importa si es de izquierda o de derecha. O sea, si un asesino tortura, persigue, suprime libertades, daña el sistema internacional, utiliza a migrantes como arma política, criminales para desestabilizar la región, que hay que preguntarse de qué tendencia es. Ahí no hay nada que preguntar en ese sentido y es algo con lo cual hemos tenido que luchar muchísimo en Venezuela, con esas etiquetas o esas solidaridades automáticas. Yo no pido solidaridad con Juan Guaidó, ni empatía conmigo tampoco. O sea, al final del día esto no es un tema intuito persona, esto no es un tema de una persona, un hombre. Esto es un tema de toda una sociedad que tiene hoy un claro testimonio, que esto es interesante. Porque no es que estamos ahí, pobrecitos los venezolanos, tal. No, hemos luchado, hemos protestado, hemos puesto el pecho en la calle, hemos puesto todo lo que tenemos y un poco más. Hemos innovado en recuperación de la democracia, no solamente digitalizando actas con un gobierno interino reconocido por 60 países, ganando la Asamblea Nacional. Es decir, tenemos más de una década, demostrando que somos mayoría, que la ejercemos pacíficamente. Esto es muy interesante cuando los que nos quieren también catalogar o etiquetar de una manera u otra. Entonces, mira, yo invito a que no manejemos esto con el simplismo que quisiera o que busca, por cierto, la normalización de una dictadura como la de Maduro. Aquí, por ejemplo, hay argumentaciones que he escuchado desde gente que defienden el régimen de Maduro, hablando de, por ejemplo, en 2018, que es, y me gustaría saber tu opinión respecto de esta argumentación, ¿no? Que he escuchado gente diciendo, vale, si tú estás abogando por la democracia y porque hayan cuestiones, que se restablezca una democracia en Venezuela, ¿por qué la manera en la que planteas tu gobierno interino viene desde una autoproclamación de ti mismo como presidente? ¿Y cuál sería la diferencia entre esto y hacer un golpe de Estado? Claro, volvemos a lo mismo, es absoluto desconocimiento, por decirlo de la manera más... Y querer generar una narrativa, por eso es narrativa. No, pero todo es narrativa en política. No, pero hay cosas que son hechos. O sea, es decir, hablando del contrato social Uh-huh. que defendimos en el 2007, Maduro inhabilita candidatos. Maduro persigue disidentes. Maduro encarcela aspirantes a la candidatura, como lo hace Ortega en Nicaragua. Por cierto, es el mismo handbook, el mismo manual, es el mismo librito. No hay diferencia. Unos más torpes que otros, unos mejor comunicados que otros, unos con más petróleos que el otro para poder difuminar mejor su narrativa. Gran diferencia eso. Y buscar más aliados en ese sentido. Está bien. Muy bien. Secuestra a los partidos políticos. Entonces, ¿qué elección es esa? Se declara el vacío legítimo por la Asamblea Nacional. Y según nuestra Constitución, el artículo 233, asume el vacío el presidente de la Asamblea. Llámalo Juan Guaidó o llámalo Ricardo. Es decir, el presidente de la Asamblea asume para convocar elecciones libres. Y recordemos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
lo repitió el mundo entero, mandatarios, cancilleres. Es decir, terminamos una elección no libre en el 2024 que igual secuestra a Maduro. Es decir, ¿qué de la petición de elecciones libres es golpismo? Es decir, ¿dónde cabe eso? Cuando hubo también un consenso global que en el 2018 la elección no fue válida. De hecho, Maduro no fue invitado a la Cumbre de las Américas en Perú, Lima, me acuerdo claramente porque yo estuve en esa Cumbre de las Américas como en ese momento jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad. Y no fue invitado porque se consideró que no hubo elección. Y no la hubo. O sea, de nuevo, es una aproximación narrativa. Es decir, y si alguien como estas personas, no sé quién argumenta este tipo de cosas, lo he escuchado ciertamente, bueno, o no saben de nuestra Constitución o convalida el fraude que cometió Maduro en el 2018 o no está de acuerdo con una elección libre. Entonces, simplemente lo contrapongo. O sea, ¿qué de una elección libre? Y vamos más allá. Porque tú podías tener un cuestionamiento con la interpretación de nuestra Constitución en el 2018 y con el 2024. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿O cuál es el argumento? ¿O cuál es la narrativa? Mejor dicho, no, la neutralidad. Entonces, caemos en el lugar común, porque también he escuchado algunas de esas argumentaciones, sobre todo de la izquierda populista. Entonces, vamos a poner etiqueta, pongamos la etiqueta, una izquierda populista. O sea, pues si usted defiende valores de una tendencia ideológica, por favor no la pegue con narcotraficantes señalados por violaciones de derechos humanos y criminales con recompensa por su captura. Es decir, usted mismo se está haciendo daño, no se está ayudando, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento con el 2024? El lugar común de que no, es que tienen que entenderse. No vale, es que siéntense en una mesa y conversen. Yo les invito también a esas personas a que lean el reciente informe de Noruega. Por favor, es decir, nosotros iniciamos más de 17 procesos de negociación. Probablemente más. El Vaticano también hizo una carta. No lean el de Noruega, lean la carta que emitió el Vaticano en su momento, por cierto, Pietro Parolini, que como ustedes saben era el segundo del Papa Francisco. Entonces, es el lugar común. Entonces, es mejor que digan que son inhábiles para resolver el problema en Venezuela. Es decir, mire, no tengo nada que decir porque la verdad es un problema muy complejo. Es más honesto que el lugar común no es que tienen que entenderse entre venezolanos. 2.000 presos políticos, 2.000, más que los que suman Rusia, Nicaragua y Cuba, tiene Maduro. En este momento hay más de 1.000. Han liberado algunos como fichas de negociación y de tratar de distender la presión en Venezuela. Entonces, yo creo que la narrativa no lo puede soportar todo. Es decir, la propaganda promovida a través de relaciones públicas de la dictadura, de influencers que hacen ver las bondades de Venezuela, que se mantienen algunas. Es decir, el Salto Ángel, afortunadamente, sigue siendo una maravilla natural. Los Roques siguen siendo una maravilla natural, pero porque sobrevivan a la dictadura, con dificultad, por cierto, porque han tratado de intervenir ecológicamente, generan construcciones donde no deberían hacerlas. Es decir, incluso nuestras maravillas naturales están amenazadas por la soberbia y la voracidad de la dictadura de Maduro. Eso no quiere decir que Venezuela está bien. Es decir, cuando el sueldo mínimo en Venezuela son $3 al mes. Entonces, yo creo que no, de nuevo, o sea, aproximarse a una dictadura como esa te hace cómplice e incluso en este momento para mí la neutralidad también te hace copartícipe de lo que está pasando en Venezuela. Aquí hace poco, no sé si era en la entrevista anterior a esta o dos antes o algo así, tuvimos aquí a Pablo Iglesias, le pregunté sobre cuestiones que él consideraba fascismo, pero que cuando le decía que esas cosas que él había definido como fascismo se aplicaban al gobierno de Venezuela, había como una cierta justificación, por ejemplo, de decir que todos los países torturan y que muchas de las cosas que pasan en Venezuela seguramente Maduro dirá que no conoce sobre ellas y que son ajenas a su persona. No sé qué opinas al respecto de esto. Ahí hay unos hechos claros. Es decir, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló muy claramente en varios informes, sendos informes, no solamente la tortura, sino, por ejemplo, el uso de la comida como arma política. El subsidio de alimentación que en Venezuela llaman CLAP, que también fue producto de corrupción, por lo cual Alex Saab estuvo preso, que designaron ministro, además es colombiano, lo detienen en Cabo Verde, es decir, toda una historia de Netflix. Es decir, ningún guión soporta lo que pasó
en ese sentido. Entonces, de nuevo, esas excusas, esos argumentos, esos rincones y la justificación de hacer algo mal porque otros los hicieron mal, yo creo que es peor. Es decir, bueno, es que los demás también lo hacen. Entonces, justifica la tortura, incluso por desconocimiento de la dictadura de Maduro, que en otros lugares lo hicieron. Eso no pareciera un doble estándar. Eso no pareciera una doble moral muy evidente y muy obvia. Entonces, y además, de nuevo, no lo dice Juan Guaidó. Yo lo denuncié mucho. O sea, mi familia sufrió tortura. Mis amigos sufrieron tortura. Mi equipo de trabajo fue torturado. Es decir, estoy tampoco imaginándome una situación hipotética de que pudiera estar pasando en Venezuela. Dirección General de Contrainteligencia Militar. Vayan a esos calabozos. Ahí intentaron entrar, por cierto, los trabajadores nunca los dejaron. Ahí estuvo colgado de los brazos de Móstenes Quijada, mi asistente, colgado de los brazos. Y le golpeaban, y le golpeaban, y le golpeaban. Le pusieron una bolsa en la cabeza. Y le dijeron, ¿dónde está Luis Omasa? Hoy preso por la dictadura de Maduro. Y porque se negó a decir, le seguían pegando. Le pusieron una bolsa nuevamente. Y le dijeron, tenemos a tu hija allá afuera. Si no nos dice, lo vamos a meter aquí también. Y él dice que sacó fuerza de no sabe de dónde. Y dijo, no lo tienes. Y le empezaron a pegar más duro. ¿Sabes cuál fue la reacción de Demóstenes? Se sintió bien. Porque sabía que no tenía a su hijo. Porque se le han pegado más duros porque era un bluff, claro. Entonces, eso lo hacen en los calabozos de Dirección General de Contrainteligencia Militar en este momento, mientras estamos conversando. Y nosotros hemos tenido aquí sentado, bueno, no aquí porque ahora estamos en Sí, Miami, claro. pero en nuestro estudio, a Víctor Navarro, que fue... Bueno, Víctor ¿conoces la historia de Víctor Navarro? seguramente has visto la realidad helicoide. Exacto. A los que, por favor, los que nos van a ver por esta vía, búsquenlo en internet. Realidad helicoide. Parte de los decenas, centenares de testimonios de lo que pasa en este momento en Venezuela. No hace un mes, no hace un rato, no en la temporada pasada, no en el régimen anterior, no, en este. Maduro es plenamente consciente y responsable. Él es responsable de todo eso que pasa en esos calabozos porque lo utilizan como mecanismo muy claramente de ejercicio del terror. Eso es terror de Estado. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un caso también que lo asesinaron en esos calabozos del DGCIM. El capitán de corbeta Costa Arévalo, golpeado hasta la muerte. Lo llevan y lo presentan en el tribunal militar, en una silla de ruedas. No podía hablar, no podía moverse. Muere horas después. Tú dirías, bueno, ¿por qué hacen algo como eso? O sea, ¿por qué presentan la evidencia de su crimen para que todo el mundo lo vea? Para que militares, que es ese nivel de sadismo, dirías tú, de parte de una dictadura, para que los vean. Para que los otros militares lo vean. Es como una cabeza puesta en una estaca en la puerta de... Exactamente. Es el castigo ejemplarizante. Y eso es lo que hace la dictadura de Maduro. Siembra terror. Y en las filas de los militares, de los que en teoría son de ellos, entre comillas, el castigo es el doble. Y por eso el lema, un lema barbárico casi, creo que es algo así como leales siempre, traidores nunca. ¿A quién es ese lema? ¿A ti, a mí, a la comunidad internacional? No. Es a esos que barbáricamente exhiben cuando le pasa, cuando hacen lo correcto, cuando denuncian, cuando hoy continúan esos presos tras la red. Entonces, de nuevo, cuando una persona como esa, que tiene cierto nivel de vocería en Europa, a nivel internacional, hace eso, revictimiza a todos esos que han sufrido. Porque ¿cómo crees que se sienten todas estas víctimas y sus familiares de tortura? De los presos políticos. Eso sí es revictimizar. Y en este caso toda una sociedad, porque todos lo sabemos, no es algo que denunciamos solamente nosotros. Creo que mientras estamos grabando este programa está la Comisión de la ONU de Derechos Humanos en sesión. Y están denunciando esto que estamos hablando. Entonces, bueno, está bien, de nuevo. Ricardo, no le crean a Juan Guaidó porque según esa tendencia ideológica yo soy opuesto y simplemente... Estás haciendo propaganda por narrativa y tal. No, bueno, vayan y entonces consulten en ese espacio lo que está pasando en Venezuela. Es tan sencillo como eso. Y de nuevo, Maduro tiene recompensa por su captura, juicios internacionales abiertos. Hace unos días, insisto, quien fuera uno de los jefes de inteligencia del régimen de Chávez y de Maduro se declara culpable por
narcotráfico, están los señalamientos directamente ahí puestos. Yo creo que ahí no hay margen de narrativa, insisto. Ahí sí hay unos hechos muy concretos, muy claros, que no aguantan ya más propaganda, más papeles, más formatos estériles. Yo creo que entramos en un ejercicio de negacionismo para no querer ver las 100%, cosas, ¿no? 100%. Yo lo decía mucho, por cierto, con Alberto Fernández de Argentina. Ya en este punto parece negacionista. Es decir, cuando tienes toda la evidencia, cuando tienes ahí claramente el impacto, no solamente la evidencia propia dentro de lo que significa, o sea, el impacto en la región, el impacto en el mundo entero en este momento, yo creo que ya es un punto de tal cual negacionismo completo. Me encantaría extenderme en esto, pero si eres una persona ocupada y tenemos poquito tiempo, quiero ir a una parte que, como persona que estamos en Miami, pero vengo de España, me interesa especialmente, que es la relación entre Venezuela y España. ¿Cómo la lees tú, la relación, cómo esa relación se desarrolla desde el chavismo, la transición a Maduro y la actualidad? Bueno, sería el resumen, luego entramos en cosas concretas. Es interesante porque el liderazgo de Europa hacia América lo lleva España, Iberoamérica. Es interesante, es histórico además. No es un tema de este siglo, sino viene de larga data. Sí. No me voy a remontar a la colonia, esa ya también. Un viajecito que hicimos por allí, que hicimos algunas cositas. Ese pudiera también ser un propio de un programa en específico, sí, no vamos a ir tan lejos. Pero en este caso, por ejemplo, yo hablaba mucho con Felipe González, con Aznar, es decir, he tenido siempre muy buena conversación con Felipe, con el presidente Aznar, de nuevo, un poco para estrechar lazos, porque la relación es Venezuela-España. No es que es Pedro Sánchez Maduro. No es que... No. Eso se representa momentáneamente, como debería ser cualquier cargo de ejercicio de poder, a mi manera de ver, en representación de... Porque estamos en una sociedad muy personalizada en lo político ahora mismo. Excesivamente. Excesivamente. Entonces, tendemos a distorsionar que esto es un tema de Pedro y Juan, Nicolás y el otro, no. O sea, entonces ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. Nosotros buscamos el reconocimiento de todos los países del mundo. Logramos 60 en un ejercicio político de resistencia inédito, de búsqueda de una elección libre y justa, de redemocratizar un país entero, de reconstruir nuestras instituciones. Es decir, y esa búsqueda permanece ahí, por cierto. O sea, tan activa como que acabamos de ganar una elección injusta hace menos de un año. Entonces, la relación para nosotros con España es muy importante. Y en este momento, con la resistencia democrática en Venezuela no es la mejor, ustedes lo saben. Es decir, yo cuando estuve en el 2020 en España, el único presidente de Europa, de los países que yo visité, incluso estando en Davos, en la cumbre mundial del World Economic Forum, el único que no me recibe es Sánchez. O sea, llamó en ese momento a los presidentes vecinos para que me recibieran a nivel de cancillerías. Cosa que sí se hizo, por cierto, en España. En ese momento, si no me equivoco, era la canciller Arancha, o la canciller Laya, creo que era en ese momento de que yo estuve en Europa. Ahorita no recuerdo el nombre exactamente. Pero sí que tenías el apoyo en 2018 por su parte. 19, recuerdo que yo juramento como presidente del Parlamento en el 19 y el 23 como presidente interino. Y uno de los primeros que reconoce es Sánchez, que hay una historia, digamos, de pasillo, que había un acuerdo en Europa para hacerlo en conjunto y él se adelantó como para tener Aquí estoy yo. Sí, exactamente, como para políticamente decir yo fui el primero, ¿no? Y hubo como un disgusto en Europa por eso. Y eso fue muy temprano. Yo ni siquiera había podido salir en la primera gira internacional. Y eso yo creo que fue una de las primeras y últimas veces que yo hablé con Sánchez en ese momento. Y luego se fue, luego esto se traslada a Bruselas. Borrell era el canciller de Europa, el alto comisionado para Relaciones Exteriores de Europa. Yo cuando estoy en el 2020 almuerzo, recuerdo, en Bruselas con Borrell, y la percepción que me dio a mí en ese momento era que como que Europa no tenía mucho que hacer, ¿no? Se crea el grupo de contacto en contraposición con el grupo de Lima, no en alianza, no en cooperación, cosa que yo reclamé mucho. Es decir, ustedes nos exigen a nosotros unidad en Venezuela. Únanse, lo hicimos, lo logramos, casi perfecta,
no hay unanimidad, porque es imposible, incluso en tu casa, Claro. es decir, para algo tan sencillo como que van a cenar, o sea, unanimidad es difícil conseguirla. Pero bueno, se llegan a acuerdos, se llegan a consenso, se llega a unidad, o sea, casi perfecta, pero la comunidad internacional no se pudo unir. Teníamos el grupo de Lima y el grupo de contacto, porque a Borrell no le gustaba el estilo en ese momento del presidente de los Estados Unidos, que era Trump 45. Entonces, por un tema casi de estilos, entonces era difícil unificar a la comunidad internacional. Eso también tiene que ser una lección aprendida. Es decir, no es que era más eficiente o más eficaz o cuál era. Entonces, queríamos contraponer tesis, como por estilos. Hablamos de la máxima presión o de la negociación, como si fueran cosas diferentes. Es decir, para cualquier negociación, esto no tienes que ser experto en, necesitas palancas para negociar. Llámalo fuerza, llámalo herramientas, llámalo como tú quieras. Porque si no, ¿qué negociación vas a hacer? Y más ¿qué ofreces o qué puedes ganar? A cambio, y más en una dictadura. Es decir, y de nuevo, rescaten en lo que puedan. Los que lo quieran profundizar un poco en esta materia, el informe de los noruegos con respecto a la negociación en Venezuela, todo lo que denunciamos en su momento, mira, ellos usan esto para ganar tiempo. Usan esto para descomprimir la presión internacional. Ellos utilizan esto para ralentizar los procesos de presión ciudadana en Venezuela. Utilizan los secuestrados como fichas de canje. Es decir, las herramientas, imagínate tú, hablando de tortura o persecución. Y ahí está documentado. Las herramientas de canje de la dictadura eran, bueno, libera unos presos y tú levantas unas sanciones. Entonces, ¿cómo dice gente que no hay presos políticos en Venezuela? Que no hay tortura y persecución en el país. Por decirlo mínimo, cínico. Es decir, mínimo. Habría que decirlo, o negacionista ya en este punto de la historia. Entonces, bueno, nuestra relación con Europa, con España, líder de Europa hacia América Latina, tuvo muchos altos y bajos. Más bajos, honestamente, que altos. Aún así, yo no decido quién es el presidente de España. Es decir, eso lo deciden los españoles. Hay un mecanismo en el Parlamento para crear gobierno. Entiendo bastante bien. Es decir, no sé si es el que más me gusta, por cierto, hablando de elección directa y universal, pero bueno, es el mecanismo que es el convenio social, hablando de eso, en España. Entonces, lo que tampoco me podían pedir a mí, bueno, ¿con quién me relaciono en España? Bueno, me quiero relacionar en España con todos. Y el presidente de gobierno es Pedro Sánchez. Es decir, también, mira, es una reflexión para todos. O sea, yo creo que en el momento cuando eligen a Chávez, creo que uno de los errores que cometimos como sociedad era negar eso. Porque era como negar a los que eligieron, era como negar a los que lo eligieron. ¿Entiendes? Es decir, bueno, no, Chávez es un error, no, ya va, espérate. Y una gente que votó por él. Es una elección, claro. Una voluntad popular. Entonces ¿cómo? Porque no es que estás desconociendo, bueno, tú puedes rebatir sus ideas. Tú puedes hacerle oposición dentro del marco. Tienes que hacerlo. Es parte de la labor de los contrapesos de la democracia. Es decir, es casi un deber. De hecho, cuando no hay un contrapeso suficientemente fuerte, empiezan los excesos, empiezan los totalitarismos, el descontrol. Claro. Es decir, es parte del sistema democrático. Entonces, yo creo que eso fue parte de los errores. Desconocer una parte importante de la población que se sintió desatendida, o sea, producto del quiebre del bipartidismo. En el caso, estoy hablando de Venezuela. Entonces, niegas esa. Entonces, mire, esto como no soy quien para dar, digamos, recomendaciones, pero mira, no podemos desconocer a esa parte de la población que por alguna razón votó por Sánchez. Habría que ver también y cómo se le habla a ese sector de la población. Porque si no, también caemos en esa mega polarización que también termina de alguna manera indirectamente socavando la democracia. Porque entonces, lo que tú decías hace poco, casi que nos negamos. O sea, leemos el titular, leemos simplemente el encabezado y no profundizamos. Y yo me atrevo a decir que cuando uno debate y los detalles de políticas públicas, de los grandes temas, el 80-90% van a ser acuerdos. Ya en este punto que estamos... La política pasa mucho más por abajo que lo que uno ve en la tele. Totalmente. Es mucho más común. Totalmente. Mucho más impactada. Entonces, sí, claro. La parte política que se ve en las pantallas es el 10%. Cierto. Como en cualquier trabajo, como en cualquier parte de la vida, por cierto. O sea, cuando usted ve un deportista de alta competencia, los 90 minutos de juego en la cancha, usted ve 90 minutos. Claro. Ese ser humano tiene toda la semana
comiendo alto en fibra y proteína, haciendo ejercicio todos los días, practicando para exhibirse 90 minutos, que es su trabajo. Es decir, sí, en una tienda también tú vas y dices, ay, no queda el libro que quería comprar. exactamente. No está haciendo toda la parte detrás de no llegó De el proveedor, tal y creación, cual, la demanda que ha pasado, no sé qué, porque no hay. Claro, totalmente. sí. Solamente no está el libro. Entonces, yo creo que esa conciencia de amplitud de todos los procesos, creo que no, también, y es empatía. Creo que podemos resumirlo ahí. Y es curioso porque la empatía es relativamente nueva. ¿Qué significa esto? No el sentimiento, no la palabra como tal. La palabra está definida hace poco. ¿Hace que dices unos pares de siglos o qué? Ojalá. O no tanto. Décadas. ¿Qué dices? Décadas. Búscalo ahí en la... Empatía. Sí. Bueno, no sé si voy a poner a buscar. No, búsquenlo ahí. A ver. ¿De cuándo es la que empatía? Aquí no tengo internet en este. No importa, no importa. Ustedes lo van a buscar ahí. Que lo busque la gente. Creo que en español es algo así como 1981. Vale. Búscalo por ahí si puedes. Sí, origen palabra empatía desde cuándo. Es interesante. Sí. Entonces, como sociedad, definimos la empatía en español hace 30, 40 años. ¿No te parece curioso? Hombre, si es así es curioso, de luego. Pero me suena que la raíz suena más griega, ¿no? Que otra cosa. Seguro, sin duda. Pero dices aplicada a lo mejor al tema social y a la cuestión. Pero definir algo es importante, es poderoso. Es decir, y no estaba como, claro, habían procesos de psicología, de estudio, de nuevo, como sentimiento, obviamente siempre ha estado presente, pero definir algo es muy importante. Y no en vano, por eso yo cuando caracterizas a un régimen como lo que pasa en Venezuela, tienes que definirlo bien, porque si no la medicina tampoco es la correcta. Es decir, y Dios lo ampare, como decimos en Venezuela, pero si usted se enferma, procure caracterizar bien lo que tiene. Es decir, diagnosticar. Para utilizar la palabra precisa. ¿Qué es lo más importante cuando tienes una afección, mejor dicho, médica? Diagnosticar. O sea, saber qué es. Porque si no, la medicina no funciona, ¿cierto? Lo mismo pasa en Venezuela. O sea, no, eso es un mal gobierno. No, no es un mal gobierno, es una dictadura. No, es que ellos son un autoritarismo competitivo. No, 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 es una dictadura, una autocracia completa. O sea, lo que nos da miedo es utilizar la medicina correcta. Y mira, yo lo sé, cuando un familiar padece una enfermedad mortal, muy doloroso, puede dar miedo, ¿no? Pero si lamentablemente... Aquí lo de empatía. Vamos a ver. La empatía, acá, aquí está. Se empieza a emplear apenas en el año 1909 en alemán. Ajá. Aunque existen conceptos similares como la empatía, compasión, altruismo, obviamente que siempre han estado presentes. Y no es hasta 1981 que se traduce al español. Al español. Pues, más en alemán empezó, que también tiene... Interesante, que empezó en Alemania. Claro. Pero estamos conversando de la medicina. Yo estaba hablando del proceso de tener un familiar saber qué utilizar para con un diagnóstico apropiado. Sí. Y a veces la medicina no es tan buena. Quiero que sepas. O sea, cuando alguien, de nuevo, lo utilizo siempre, Dios los ampare, porque mi mamá pasó por ese proceso, personas cercanas están pasando por eso, cáncer. Sí. Bueno, la quimioterapia y la radioterapia no son nada agradables. Nada agradables. Y a veces tienen muchas consecuencias. Incluso la medicina como tal para salvar a alguien. Pero mira, es la medicina. Es la forma de salvar al organismo. Luego tienes que saber lo que sucede para saber si vale la pena usar esa fuerza tan devastadora como solución para algo peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la política en este momento y la diplomacia moderna? ¿No? Que caracterizar importa, no lo hacen precisamente para evitar obligaciones. Porque si tú entonces defines a eso como una dictadura, también estás de alguna manera obligado. Porque si no estás actuando también por omisión. Pero entonces eso también es un pecado. Nosotros los católicos, pecar por omisión también es un pecado tan o más grave incluso que el material. Entonces yo creo que por eso hablo tanto de la empatía. Tan importante de llamar las cosas por su nombre, de no relativizar. Entonces fíjate que vuelvo al punto. Por eso que utilizan eso como técnica, como mecanismo. Porque le lleva a la contraparte, no, bueno, cada vez que le dicen a Maduro, presidente, bueno, ¿qué más tiene que pasar? Volvemos a lo mismo. O sea, no es que tienes gripe, no. Llámalo por su nombre y atiéndelo como lo tienes que atender, porque si no, lamentablemente, mi amigo, usted se va a morir. ¿No? Y la aproximación, volvemos al mismo punto, entonces vamos uniendo puntos. No es ideológica, no es económica,
Y sincerémoslo. Sí, es algo factual, demostrable y que tiene su nombre. Sincerémoslo. Es decir, es por derechos fundamentales, es por democracia y libertad, es por sus beneficios en el corto, mediano y largo plazo. O usted tiene un interés de corto plazo para recibir financiamiento del petroestado, para tener una aproximación con ellos. Porque, bueno, o sea, yo creo que si vamos a un mundo un poquito más sincero, sería ideal en ese caso. Y envuelvo todo esto con, para mí, lo que es una crisis democrática hoy, o uno de los problemas de la crisis democrática hoy en el mundo entero, que ha venido en retroceso en el siglo XXI. Mira, no puede ser sustituido la política o las políticas públicas que son para todos. Es decir, el diseño de políticas públicas, tú no diseñas políticas públicas puedes diseñar políticas públicas para sectores vulnerables, para incorporarlos, es decir, es distinto. Pero tú cuando diseñas políticas públicas para el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Tú no puedes sustituir las políticas públicas por comunicación política. Por marketing político. Porque el marketing el político... día de hoy está en todos lados eso. Exactamente. Pero da igual el lado en el que estés, izquierda, derecha, más progresista, más liberal, lo que quieras. Y por eso hablo que es una crisis de la democracia, no de las ideologías. Las ideologías se han tecnificado y han hecho mano de las herramientas que existen de marketing político, de alcance en las redes sociales, de podcast, de influencers, de videos en TikTok, en fin. Son las mismas herramientas con diferentes canales. Que tienen más alcance, que tienen más penetración, que tienen una forma distinta de consumo de la información, que es lo que lo hace distinto, peligroso, y nos estamos adaptando al final del día. Al final del día una herramienta es buena o mala, depende del uso que le deja la herramienta. Entonces, no podemos sustituir la política pública, que es para todos, por marketing político, que es para tu segmento, que es para mantener tu base de electores contenta, sólida, es bueno, para que te voten Exacto. en la siguiente elección. ¿Tú sabes quién no tiene ese problema? Hablando de lo que estábamos hablando hace poquito también y siguiendo uniendo puntos, Putin. Bueno, claro, no te jode. Si no. ¿Tú sabes quién no tiene ese problema? Xi Jinping. No, desde luego. El ayatollah no se preocupa por eso. No. Tampoco Maduro, Díaz-Canel Entonces, aquí estamos ante un problema donde la democracia se ataca a sí misma de alguna manera. Igual está pasando de moda la democracia. Entonces, cosa que es peligrosísima, ¿no? Porque va a ser sustituida. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? Porque la OEA, las Naciones Unidas, el multilateralismo se ve cada vez más frágil, débil e inoperante, ¿no? Porque pareciera hoy que son descriptores de tragedias y no solucionadores de grandes problemas o prevenir algunas tragedias muy evidentes. Entonces, mira, esto es lo que llaman el gap, el delivery gap en inglés. La frase en español, la traducción es como la brecha de la entrega, la brecha por cierto, se lo escuché a alguien hace mucho tiempo y cito: uno de los grandes problemas de la política latinoamericana, ahora me atrevo a decir en muchos sitios, es la gran diferencia entre lo que dices y lo que haces. Pues en todos lados también. Ese es el delivery gap. ¿No? Que cada vez se ve más evidente. ¿Por qué? Producto que ahora tenemos información a la velocidad casi de la luz. Claro. ¿No? Entonces, claro, la expectativa del ciudadano no va al mismo ritmo que la satisfacción del problema, de la situación o de todo esto que está pasando a nivel global. Pasó en Venezuela y está pasando en todos lados. Y empezamos a cuestionar mucho más rápido también. Entonces, ¿esto quiere decir que el multilateralismo tiene que desaparecer? No. Tenemos que mejorarlo. Eso tiene que decir que la democracia dejó de ser un sistema. No, es el mejor sistema de los que existen, sin duda alguna. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo acercamos al ciudadano? ¿Cómo se participe? ¿Cómo decimos lo que es? Mira, hay un periodo entre necesitas una escuela y la ejecución de la obra. Tarda en promedio 9 meses. Entonces, lo que pasa es que pasa en esos 9 meses, si hay un retraso hecho, digamos, por el libro. Es decir, licitación, concurso, ejecución de la obra, quién tiene el presupuesto más barato, quién lo ejecuta. Entonces, en esos 9 meses, vienen grupos y dicen, no, es que el dinero de esa obra se desapareció. Y que no, tarda 9 meses. Pero nadie dice, no, mira, vale, ya va. No es que te puedo hacer la escuela mañana. Hay cosas que no quiero dejarme sin preguntarte, porque, por ejemplo, ahora mismo estamos en un momento en España en el que se están presentando casos de corrupción muy importantes. Interesante, por decirlo menos. Interesante, desde luego. Y varios de los nombres dentro de esos casos de corrupción han sido vinculados a tu persona a través de llamadas, de grabaciones. No sé, me gustaría saber que me dijeras tu relación con Ábalos, con Aldama, o con Santos Cerdán, o con Koldo. No tengo.
Entonces, y ahí es interesante porque yo estuve revisando eso y obviamente se activaron los ataques de propaganda, etcétera. Entonces decía, mira, aquí hay hechos. Primero vamos a los hechos, ¿no? Hay un audio que sale público y que empieza preguntando quién es el presidente de Venezuela. Así empieza el audio. No, el otro. Decía, bueno, y quieren vincularme por algo como eso. Pero más allá de lo anecdótico de lo que surge, hay un proceso en España que está en curso. Esperemos que llegue a término. Sí. Hay un hecho político que se refleja en el trato que me dio Sánchez no solamente en el 2020, sino a Delcy Rodríguez en contraposición en España. Hay un hecho muy lógico y muy obvio que el petróleo en Venezuela está a cargo de la dictadura, secuestrado de alguna manera porque lo utilizan con fines propios y no para el beneficio de la gente, que Citgo, pudiera ser también que se puede decir, está en jurisdicción americana. Está lo que llaman los americanos overseen, sobrevisto, es decir, monitoreado por la jurisdicción y cualquier elemento consigo es en jurisdicción americana donde yo vivo. Así que, y evidentemente no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Entonces yo lo que espero en este caso es que haya justicia. O sea, lo que se denega en Venezuela, lo que no tenemos acceso en nuestro país y que pareciera que la relación de Pedro Sánchez es con Maduro. Como pareciera no es. Para mí es muy claro en este momento. Más allá, no hay mucho que decir. Y ojo, si hay alguien que participó en el gobierno que tiene relación ahí, bueno, va a tener que responder. Que de nuevo, es difícil porque el control del petróleo está en control de la dictadura. Citgo está en jurisdicción americana. Es decir, fácticamente era inviable cualquier operación. Pero hablando hace poco, por cierto, con amigos, y lo que te comentaba, por ejemplo, de Alex Saab, que ofreció 35 millones de euros en el 2005, enero del 2020, para comprar unos votos, lo que está pasando con España, y hablando de la honestidad. Y para mí hay algo que es más interesante, que es la integridad. Es decir, si tú nunca ocupaste un cargo de elección popular o administraste fondos públicos, etcétera, nunca fuiste sujeto de una mala decisión. Y hay algunas que lo cometen por errores materiales. Por ejemplo, vas a invertir en salud o en educación. Bueno, voy a destinar el 7% en salud, el 4%, ok, usted dejó el 4% de educación, ok, usted acaba de dejar por fuera a 3 millones de jóvenes porque el porcentaje no te ajustaste. No, pero es que yo no quería hacer eso. Bueno, pero eso son decisiones de políticas públicas. No, el 5% hablando de lo que está pasando en Europa ahorita, que OTAN. Con la armamentística, ¿no? Sí. Bueno, o sea, ¿cuánto vas a invertirle? Y vas a tener que quitarle algo. Claro. O sea, y eso es un presupuesto público. Por eso cuando usted vota, usted participa también en parte, lo hace decidiendo en las prioridades de ejecución en políticas públicas, ojalá para todos, tiene que ser y debe ser para todos, y no simplemente para un grupo, evidentemente. Entonces, si usted nunca tuvo esa, bueno, entonces no, tú eres honesto, no es que nunca ni siquiera tuviste la decisión de un error ni siquiera material. Ahora, cuando tú estuviste en ese espacio y no incurriste en nada de eso, y tomaste la decisión no solamente correcta, sino acertada, y no te dejaste permear en un sistema como el venezolano que fue absolutamente corrompido por la dictadura de Maduro y producto del petroestado, usted es una persona íntegra. Y ustedes pueden buscar ahorita en internet, por ejemplo, busquen Marquina, Operación Alacrán. Y van a ver videos cómo le ofrecían a nuestros diputados del 19 al 20 $1 millón, $1 millón para no votar por mí en el 5 de enero del 2020. Esa operación costó 35 millones de euros y la denunciamos desde el principio. Está en internet, los audios, cómo se logró captar a uno de los que estaban en esa operación. La dictadura logró nada más captar a 7 personas, de más de 165. Es decir, o sea, logramos mantener íntegra la Asamblea Nacional a pesar de los ataques. En este caso también está pasando en España. Mira, puedo decir que hay un equipo íntegro también que no incurrió en nada de esos elementos y por eso está señalado directamente quien está señalado. ¿Tú te someterías a una comisión? Mira, te están dando agua por Gracias. Aquí. ¿Estarías dispuesto a someterte a una comisión de investigación que haga cargo de estas cosas, que pueda demostrar o Pero es que es interesante desmentir? porque ya está. Ajá. O sea, no es que me tendría que... Ya está. O sea, y yo tengo más de 2 años. Cuando digo ya está, es que está operando, está funcionando. Aquí lo único que tendríamos a cargo nosotros es Citgo. Sí. Es decir, que es lo que... Y está. Es decir, usted puede venir aquí al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro y pedir información. Es una empresa pública.
Ujú. Es decir, ahí no hay nada que ocultar. Es lo interesante y por lo cual puedo hablar de esto no solamente tranquilamente, sino puedo hablar de integridad. O sea, porque ahí está. Es más, pueden hablar con los directivos de la empresa. Si la justicia española requiere, puede llamarlos directamente también. ¿Mm? Así que ahí no va a haber nada que en nuestro caso podamos ocultar. Y como tú sabes, de nuevo, yo no es que soy el mejor amigo de Pedro Sánchez o ese entorno. Entonces, si hubiesen querido también o tuvieran, ya lo tuvieran. O sea, Entonces, ¿por qué crees que se da esto, este número de los 500.000 dólares al mensuales en los sobres? ¿Por qué aparece esta bueno, es narrativa? interesante porque no podemos confundir tampoco una intención o una propuesta de unas personas con un hecho. Ahora, Ujú. eso lo lograron concretar. O sea, es una pregunta interesante que ojalá llegue a término. La visita de Delcy Rodríguez en España tuvo que ver con eso. Todo apuntaría o pareciera, ¿no? ¿Por qué no me recibieron políticamente? ¿Por qué vino a menos la relación España-gobierno interino? Para ponerlo, digamos, Ujú. o gobierno español, mejor dicho, gobierno interino. ¿Por qué la contraposición del grupo de Lima con el grupo de contacto? ¿Por qué la insistencia de Borrell en su momento del mejor CNE del mundo que articularon con el canciller de Turquía, dicho por el canciller de Turquía Ujú. y algunos actores venezolanos casi conspirando en contra del gobierno interino? Es decir, hay muchas cosas que luego que hay que conectar, no solamente producto de ese audio, esa investigación que esperemos llegue a término en España, pero obviamente los más interesados vamos a ser nosotros, porque también hace 3 meses, Ricardo, aquí salió el tema de la investigación de USAID. ¿No? Ujú. Entonces, nuevamente, bueno, USAID, Venezuela, ya terminó la investigación. ¿Y qué pasó? No ha habido, claro, no ha habido Entonces, nada en sólido. por Dios, o Ujú. sea, yo creo que tenemos que también, y no es fácil, ojo, no es fácil, porque de nuevo estamos hablando de las expectativas versus realidades. Hay una Ujú. expectativa de todo el pueblo venezolano, que es la democracia. O sea, y decía Rómulo Betancourt, por cierto, padre de la democracia en Venezuela, primer presidente luego de la dictadura de Pérez Jiménez en el 58, la desilusión es el costo de la ilusión mal manejada. Y aplica para todo, no solamente para las políticas públicas, no solamente ese delivery gap del que estamos hablando y el cual tiene socavada la democracia, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, o al multilateralismo, al sentirse tan lejos del ciudadano de a pie. Ujú. Pero cuando hay una ilusión, una expectativa, ah, y cada quien la interpreta como le toca. Es decir, yo no puedo, tu aspiracional, tu sueño, y cómo se ajusta, se alinea eso con el presupuesto público de España. Bueno, no sé, sería Ujú. interesante Ya. ver cómo eso funciona. Pero eso yo tengo que entenderlo también, Ujú. ¿no? Pero hay que separar eso de lo que son los hechos concretos, las capacidades que tenemos hoy para recuperar la democracia en Venezuela, que no son pocas. Ujú. Es interesante porque lo que hemos hecho en Venezuela en los últimos 10 años, 15 si queremos hacerlo un poquito incluso más amplio para no ir tan lejos, ha sido y también de una manera inédito. Hemos unido y reunificado a la oposición varias veces. Hemos tenido protestas increíbles en Venezuela. Si hacemos un archivo de protestas de los últimos 15 años en Venezuela, de nuevo, por hablar de los últimos 15, si hablamos de los últimos 20, 25, también es increíble, impresionante. Es impresionante la cantidad de gente insistiendo, la cantidad de gente que ha sido herida en protestas y manifestaciones, torturada, perseguida, y seguimos ahí. No nos quedamos con eso y aprendimos de nuestros errores. Fuimos con una tarjeta única Ujú. para facilitar la mecánica de votación del elector y evitar la dispersión del voto donde se aprovechaba la dictadura. Hicimos acuerdos de gobernabilidad, mantuvimos una asamblea, ganamos la Asamblea Nacional, hicimos resistencia cívica, logramos la asamblea frenar la locura de la dictadura constituyente. No participamos en un fraude a todas luces en el 2018 que nos dio apertura a crear un gobierno interino con base en nuestra constitución. Logramos sobrevivir incluso a una pandemia que afectó al mundo entero y también la dinámica democrática en sí misma de los autócratas en el mundo, Ujú. si tú hablas con gente, por ejemplo, de Rusia o cómo afectó eso la lucha democrática en terreno. También es interesante meterlo en la ecuación. Logramos una candidatura única con una primaria que gana María Corina Machado, que la persiguen, la inhabilitan, persiguen a su equipo. Ganamos con un candidato tapa en su momento que se convirtió en el presidente electo de Venezuela. Ujú. Tú agarras, mira, Ricardo, tú agarras a cualquier consultor político en este momento hablando de marketing político y le dices, mira, tengo un candidato para una elección presidencial. Lo primero que te pregunta es, ¿cuál es su nivel de conocimiento? Tú le Ujú. dices cero.
Ya te dice el consultor, te dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con eso? Bueno, ¿y cómo están los medios de comunicación? ¿Tiene acceso? ¿Es un vocero? No hay. Están todos censurados, no hay papel periódico, las radios las cerraron, está monitoreado el espacio, incluso 2.0. Ya te empieza a ver como loco. Entonces, mira, ay, bueno, ¿y cómo hace campaña? Y las bases de los partidos. El grassroots, que llaman aquí la organización de base, perseguida. Perseguida y con muy pocos recursos. Sí. Porque no hay en Venezuela financiamiento público a partidos políticos y quien financia de lo privado lo persiguen, le cierran la empresa o lo desaparecen o le expropian la empresa. Te va a decir, mira, bueno, llámame Cuando esté la cosa un poco mejor. Llámame en 15 años. O sea, llámame algún día. Ajá. Ese fue el presidente electo de Venezuela. O sea, lo que pasa en Venezuela es tan poderoso. Tan poderoso. Y por eso, obviamente, uno le tiene que molestar tanto cuando o lo subestiman, o lo minimizan, o lo simplifican, o lo relativizan, o lo niegan. Peor aún. Que de nuevo es revictimizar. No solamente es revictimizarnos a nosotros, Ricardo, es subestimar la democracia en sí misma. Porque si, con lo muy obvio que está pasando en Venezuela, entonces si yo soy, por ejemplo, o tú eres Daniel Ortega en Nicaragua y tú ves eso que está pasando en Venezuela, ¿cuál es tu incentivo? ¿Hacer una elección libre? ¿A entregar el poder? O si eres lo que está pasando ahorita en Bolivia, que está la tentación ahí muy clara de convertirse en un Maduro o un Ortega. ¿Cuál es tu incentivo si nada pasa? Claro. Si no hay repercusión. Si no hay accountability, que por cierto tampoco no tiene una traducción en español muy precisa. ¿Y accountability cómo sería? Responsabilidad, ¿no? De alguna manera, pero... No es como hacerte cargo de. Sí, exactamente. Asumir la responsabilidad. O sea, no hay una traducción textual. Hay que buscar una para nosotros los que hablamos español. Bueno, termina con esto que te quiero preguntar una cosa. Sí, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto de las tantas cosas que hemos conversado en este rato y hemos rascado la superficie apenas? Pero es muy importante que nos hagamos cargo. Es decir, es muy importante que nosotros seamos los que... Y cuando digo nosotros, no solamente los líderes políticos, no solamente los que tienen alguna responsabilidad en comunicación, porque tener hoy un micrófono, tener hoy también es una especie de responsabilidad. También es un espacio para compartir ideas. Fíjate que, por ejemplo, para cerrar esta idea, lo que pasó aquí en la elección de los Estados Unidos, con todo esto el tema de los fake news, con todo esto de la misinformation en inglés, ¿a dónde fue la gente a buscar información? A los podcasters. Porque tenían credibilidad o porque ellos le otorgaban credibilidad para su sistema de ideas, pensamientos, estructura, búsqueda de información, temas nuevos, temas de interés. Entonces, ahí está mutando muy rápido la comunicación, no solamente política, sino global. El mass media tiene un decaimiento muy claro en views. Ustedes ahora están muy pendientes siempre, y digo ustedes porque, bueno, al final del día todos, pero de los views, de la... Claro. Entonces es muy interesante ver cómo va a evolucionar todo esto en el corto plazo para que la democracia, volviendo al punto, sea útil otra vez para todos. O no otra vez, pero que le veamos esa capacidad de defensa y de libertad que tenemos todos. Y volviendo un poco a la relación con España, hay un actor del cual se habla mucho cuando se habla de Venezuela en España, más allá de Podemos y todas las cosas que se han montado, pero que no es un tema que me apetece entrar mucho ahora, pero sí la figura de Zapatero. Es una figura en la cual se han dicho muchas cosas, algunas seguramente serán más ciertas que otras, también están las difamaciones que uno puede recibir como político y luego también están los hechos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo identificas tú la relación de Zapatero con el régimen de Maduro, con el chavismo y con donde estamos ahora? Mira, es muy obvio, creo que lo ha dicho, él es muy cercano al régimen de Maduro. Sí. Nosotros en el 2018 declaramos persona no grata a Zapatero en el Parlamento Nacional. Yo era jefe de la facción, por eso lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, por ya esas aproximaciones. Y recuerdo muy claramente en el 2018, noviembre, si no me equivoco, del 2018, declaramos persona no grata del Parlamento Nacional a Zapatero por esa aproximación que nosotros percibimos con el régimen de Maduro. Y por todas las acciones que se habían cometido, lo que sucedió en Dominicana previo a eso, con la negociación que se intentó, su postura en ese momento. Es decir, eso casi cuesta la unidad en Venezuela.
porque hay unos partidos muy cercanos a Zapatero y nos tomó una semana recomponer la unidad muy rápidamente, algo que fue casi invisible. Sin eso no hubiese habido 2019 porque no había unidad para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, puso en riesgo eso en sí mismo la unidad en Venezuela. Entonces, ¿por qué empiezo diciéndote esto? Porque eso resume para mí muy claramente lo que ha sido una posición de Zapatero en España. Y él mismo lo ha dicho, mira, él es muy cercano al régimen de Maduro. Entonces, las razones, y creo que también hablando de la investigación, forma parte también de la investigación. Hay un famoso avión de Venezuela Dominicana, por cierto. Es decir, hay una cantidad de elementos que a nosotros mismos nos gustaría también tener en la mano, porque desde 2018, en el caso del Parlamento Nacional, ya lo tenía bastante claro. ¿Pero cuáles son las implicaciones de esta cercanía al gobierno de Maduro? Mira, o la dictadura de Maduro. Habría que ver, para saber eso, habría que ver cuál es el nivel de influencia del el presidente Zapatero en España, en Sánchez, en Borrell. Porque al final del día, traspolándolo a algo que pasó aquí recientemente en Estados Unidos, que denunciaron o responsabilizaron a un embajador de los Estados Unidos por ser espía de Cuba. Eso acaba de pasar hace meses. El embajador Rocha, si no me equivoco es el apellido, está preso en este momento. Era embajador de los Estados Unidos y era un espía cubano durante 25 o 30 años. Entonces ya en ese punto es un tema de información, no es un tema de información. Es un tema de toma de decisiones. Es decir, porque lo que puede impactar ya de la inteligencia cubana, información que puedas obtener en los diferentes espacios por una persona ahí, cada vez probablemente sea menos o cada vez casi rutinaria. Pero imagínate que tú tengas ahí a un embajador de consulta que se hacía ver el más anticubano de todos. Donde tú le preguntes, Ricardo, ¿qué opinas de las sanciones a Cuba? ¿O qué opinas de esta acción? Y él pueda influenciar en la decisión. Pero bueno, por ejemplo, Zapatero estuvo como el revisor de la votación, ¿no? De la última votación. Entonces, ¿cuánto impactaría eso en la política de una potencia hacia Cuba en ese caso? Entonces, lo traspolo al caso. ¿Quién es el punto de consulta de Zapatero, Borrell en su momento, de la política hacia Venezuela? Y si la cercanía de Zapatero es tal con Maduro, ¿cómo impactó eso también en las decisiones que tomó el gobierno español en su momento de cara a Venezuela? Entonces, y si hacemos la matemática, ¿cuánto nos puede haber hecho daño entonces insistir hasta la enésima potencia en una negociación que sabíamos que no iba a llegar a término, distender la presión, insisto, internacional, lobby activo en las capitales europeas? Entonces, eso hace mucho daño. Es decir, una voz calificada que te puede. Entonces, pero de nuevo, eso pareciera que estamos en un capítulo de la historia donde podemos ver realmente cuál era la motivación. Pero aquí de cosas que se han dicho, por ejemplo, Zapatero, yo he escuchado de todo, desde que recibe financiación hasta que tiene una mina de tal, no sé qué datos de estos tenéis. Mira, si tuviéramos hoy todos los elementos, sí, ya, los pusiéramos ya en la mesa. Tengo que ser también responsable en ese, no, está perfecto. En ese sentido. Pero lo que te estoy diciendo son todas las variables. Es decir, políticas, ya en un tema de acciones. Entonces, de nuevo, a mí me pareció muy raro en el 2020 que Pedro Sánchez no me recibiera en Madrid. Una de las concentraciones más increíbles que yo he estado en mi vida entera. Y no he estado en pocas ya en este punto de mi vida. No solamente como vocero, sino acompañando manifestaciones, participando, organizándolas en diferentes roles. Fue en Sol, en Madrid. A casi 0 grados centígrados. Pero estaba... O sea, lo recuerdo y es todavía la energía que se sentía ahí de venezolanos, españoles acompañándonos ahí. Por cierto, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza de esa manifestación desde el Palacio de Gobierno. Fue, te confieso, de las que estaban en la diáspora, estuvo en Buenos Aires también, increíble, en Bogotá, la cercanía y la calidez, pero por la circunstancia, era muy de noche, casi 12 de la noche, 0 grados de centígrados de temperatura, casi entre lloviendo y casi nevando, para unos tropicales que estamos acostumbrados al trópico y a la calidez, fue increíble. Tú dirías, bueno, un político es muy raro que se pelee algo como eso, para hablar en términos muy coloquiales. Es muy raro que se quede al margen de una actividad política de tal magnitud. Y aún así, no aparecieron, Ricardo. ¿No te parece que puede ser
Y esto es lo que veo, seguramente en diferentes países pasan diferentes cosas, pero en España principalmente Venezuela es un arma política, es un arma arrojadiza en los debates, ¿no? Entonces... A mí no me gusta verlo como un arma. Déjame Sí, un por momento favor. que te lo desarrolle, por favor. Disculpa, No, que te tranquilo, interrumpa. Ricardo. Pero entonces lo que quiero decir es que va a haber posiciones que porque las toma una rama de la política, la otra ya por defecto se va a poner en contra. Sí, en contra. Y a la misma vez, la rama que se pone a favor también lo hace no solamente por el apoyo a tu causa, sino por la instrumentalización Sí. que ellos pueden hacer. O sea, Ayuso claramente se apoya eso, es porque a No, ella le a ver, sirve políticamente ese apoyo. Es una muy buena pregunta, porque además ha pasado en varios países. No es exclusivo de España. Ujú. Y hago un retroceso un segundo al tema de la democracia. ¿Vale? Cuando te enfocas en hablarle a tu público y instrumentalizas, cuando yo hablo de armamentizar es la instrumentalización negativa de algo como la migración en el caso de Maduro. Pero lo interesante de eso es que imagínate que un político hable de beneficios a la ciudadanía y el otro se anteponga porque lo dijo el otro político. Ujú. ¿Eso qué significa eso para la oposición? O sea, a mí honestamente, te lo digo, me parece como una excusa. No, es que eso lo dijo el PP, entonces yo digo lo contrario. Pero es que eso pasa todo el rato. O sea, entonces si el PP habla de democracia, el PSOE habla de dictadura. No, pero van a buscar que ellos no están hablando realmente de democracia y que la democracia significa esto que te voy a decir Bueno, ahora. ganó Edmundo González Urrutia. Sí. Y por cierto, no aprobaron la moción en el, si no me equivoco, en el Parlamento. El PSOE buscó una porque lo había propuesto el PP. Claro, eso Para es no lo que hablar de quiero- Guaidó y de lo que pasó en su momento, vamos a hablar de eso en específico, porque Claro. me parece un ejemplo interesante. ¿Qué tiene que ver eso con si lo puso el PP, el PSOE? ¿No tenemos la suficiente madurez? No. Bueno, entonces... Te lo digo ya, no. Bueno, muy bien. Porque entonces eso también como ciudadanos, Ujú. o sea, y no el partido político, como ciudadanos tenemos que revisarlo. O sea, Totalmente. no puede ser que por un tema de posiciones y no de acuerdos comunes, en algo tan elemental como es la democracia, recuerdo que pasó en Chile, pasó en muchos sitios, y revisándolo, te confieso que me suenan excusas. Entonces, cuando tú vas hilando la relación de Sánchez con Maduro, la presencia de Delcy en Baraja, entonces tú dices, bueno, ya no es nada más que es inocente la cosa, nada más que no es porque lo propuso otro. ¿Qué pasa si alguien que influenciaba mucho en las decisiones sencillamente decía, mira, no podemos aprobar eso? ¿Por qué? Porque pues que habló muy alto cuando lo propuso. Porque a veces hay unas excusas así. No es que el tono de voz del proponente de la ley no era el adecuado. ¿Perdón? O sea, ya va. Repítemelo como acabas de decir. O sea, Pero me sorprende muchísimo ese apoyo al inicio de tu gobierno interino y el cambio, y el cambio 180 ahora. grados. Y creo que se debe mucho a esto, a que es una narrativa que ha pillado el PP Yo para hacer... creo, te digo algo, después de haber, digamos, recorrido tantos espacios y conversado con tanta gente, analizado, reflexionado mucho también en esta etapa del destierro y el exilio, yo creo que incluso eso es un pensamiento feliz. O sea, es creer que es por un tema ideológico, que en este punto, Ricardo, de verdad que tiene que ver las actas de la elección de Venezuela con un tema ideológico. O sea, o porque lo haya propuesto uno u otro. Entonces, y yo recuerdo en ese debate se dio al interno incluso de la oposición venezolana. No, es que tenemos que aproximar a los dos porque si no, entonces el otro se va a oponer. Yo decía, ya va, pero ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de la democracia de un país. Estamos hablando de un hecho consumado en la expresión de la voluntad soberana de toda una nación. ¿Cómo eso puede tener una aproximación o sutileza de cara a que a alguien le guste o no? Eso en sí mismo daña la democracia. Ujú. Y mucho. Entonces, yo recuerdo hubo un debate muy importante en Venezuela en el 92, defenestran tal golpe de Estado, por cierto, que da Chávez, un golpista. Eso sí fue un golpe, por cierto. Los que hablan de golpe, ¿dan quién dio un golpe de Estado? Chávez. Ujú. Y Maduro lo repitió de varias maneras, con herramientas distintas. Eso sí fue un golpe formal. Nosotros no damos golpe de Estado, por cierto, la alternativa y la oposición democrática en Venezuela. Pero yo recuerdo que había un debate, y sigue el debate país, la defenestración de Carlos Andrés Pérez. O sea, los grupos políticos en ese momento, el bipartidismo en Venezuela, atacan a Carlos Andrés. Carlos Andrés termina hoy por hoy reivindicado como figura política luego de su muerte, tengo que decir también. Entonces, la argumentación era, Ricardo, no, es que no comunicaron bien el plan político de Carlos Andrés. Y tú hablas con muchos de los que fueron ministros de Carlos Andrés hoy por hoy,
muchos en el exilio, muchos ayudaron en muchas etapas del país y empiezan como con un mea culpa. No, es que no pudimos comunicar bien. Y en esas reuniones uno aprendiendo, escuchando, buscando herramientas, siempre en constante, conocí a quien fue el enlace presidencial con el Parlamento. Y yo como que tengo la conversación, mira ya, ustedes me tienen a mí diciendo años que todo esto que pasó con Carlos Andrés y la justificación, que me parece muy noble de ustedes, el mea culpa, de lo que hicieron mal, porque seguramente cometieron errores. Y la revisión me parece magnífica. Pero ustedes tenían todo este tiempo, tenían un enviado especial del Ejecutivo con el Congreso y aún así a ustedes lo... No, vale, yo quiero que se pasen por la idea. Un segundo, gracias por el mea culpa, qué bueno que revisemos para corregir, y tenemos que corregir, seguir corrigiendo, seguir mejorando, pero tienen que pasarse por la idea de que la élite venezolana en ese mundo era una mierda. Que la puso. O sea, que no había justificación política para defenestrar a un presidente y creyeron, Ricardo, que estaban atacando a Carlos Andrés Pérez. A la persona. Entiendo, claro. Lo que tú estabas hablando ahorita. Sí. Estaban atacando al Ejecutivo Nacional. Disminuyeron el Ejecutivo Nacional. Y las formas en política y en la vida importan. Importan mucho. Porque tiene que ver con la estructura social, tiene que ver con evitar heridas innecesarias de cara a una sociedad. Entonces, yo creo que hoy la política moderna, con mucho más acceso a comunicación, alcance, a ser más transparente, no puede derivar únicamente a el marketing político. Tiene que tener un sustento muy claro de entendimiento, de empatía. Vuelvo a la palabra nueva. No, sí. Sí. Pero creo que es muy importante en este momento que estamos atravesando en la humanidad. Y yo recuerdo mucho ese caso de Carlos Andrés Pérez, que muere en el exilio, por cierto. Como mueren muchos de los presidentes venezolanos, Miranda, en el siglo, ya hace 2 siglos, pero también Bolívar, pero también Páez, pero también Vargas. Es decir, es una historia digna de revisar. Y esa revisión hoy de lo que es la situación venezolana, trasladada de lo que pasa en España, la relación iberoamericana, en este caso España-Venezuela, me llama mucho la atención por el estado de la democracia, insisto, global. Y que no puede seguir siendo un tema nada más de las élites. Hablando de las élites, no podemos seguir creyendo que es una persona la que ocupa un cargo, ella, sino representa a un conjunto y a la nación en su momento, así te guste o no. Yo decía mucho eso cuando era presidente del Parlamento y presidente interino. Mira, yo soy presidente interino no de un grupo de la población, sino de todos. Y por eso parte era elecciones libres, que todos decidamos. Es decir, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que tú decidas. O sea, y nos podemos entender de esa manera. Sí, yo creo que hay un gran trecho. Hay una gran tarea pendiente en Venezuela, sin duda. Sigue en curso, pero creo que todos la tenemos y la sentimos cerca ya de alguna manera en todos los países donde hay una democracia o que estamos viendo que hay banderas rojas o red flags que llaman ahora por todos lados, ¿no? Entonces, y yo creo que también tenemos que hacer nuestra cuota, pues. O sea, no es nada más señalar, no es nada más repartir culpas, no es nada más, es asumir responsabilidades también. Eso me preguntaste al principio de la entrevista, cómo me metí yo en política y todo esto. Asumiendo responsabilidades. Es decir, no se lo deja a otro. O sea, mira, eso también es conmigo. Y me metí, y ayudé, y apoyé, y entregué un volante, y me metí en un centro de estudiantes, y me metí en un partido político. Entonces, siempre tendemos a dejárselo a otro. Bueno, compañero, eso en un momento se le va a regresar. Porque otro va a decidir por usted. Y suena cliché ya en este punto, pero es que en mi caso es muy obvio. Es decir, yo soy un joven de La Guaira, clase media trabajadora, que simplemente fue asumiendo responsabilidades. Y me agarraba los problemas para mí. Y vamos a solucionarlo. Y vamos para adelante. O sea, entonces yo creo que eso es importante. Y hablando de ese problema, me recordó a mi abuelo, que en paz descanse. Una vez voy saliendo de la universidad y en ese momento se había caído el viaducto, es decir, el puente que conectaba Caracas con La Guaira.
y el tránsito entre La Guaira y Caracas era difícil, duro. Hoy lo veo en perspectiva y no era nada, pero bueno, eran 2 horas y media, cola, Capitolio, que era como el centro de Caracas, donde yo agarraba el autobús para irme para Guaira, o de abajo hacia arriba. Yo llego a la casa de mi abuelo en La Guaira, viviendo con él en ese momento, como que, abuelo, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? No, es que un examen que no me fue bien. Entonces, ¿que no estudiaste? No, bueno, es que la materia es difícil. Entonces, es que no sabes ese tipo de cosas. No, es que las 2 horas que me paso. Entonces, es que no te quieres levantar a las 4 de la mañana porque toca levantarme a las 4 de la mañana ahí a la universidad. No, bueno, no es eso. Es que... Es que el mundo está contra mí, claro. Sí, no, me fue llevando... yo esperaba que me confortara, ¿sabes? Claro, un poquito bueno, tranquilo, todo va a salir bien, vas a salir bien en el próximo examen. Porque eso siempre fue mi abuelo en ese caso. Hasta que me llevó. Entonces, no entiendo cuál es tu problema. Y si tu problema es que no te quieres levantar temprano o que te fue difícil, tú eres un pobre hombre. Y así que, bueno, ¿qué me estás diciendo? O sea, porque el ser humano es el tamaño de sus problemas. Así que asúmelo en la dimensión que te corresponde en ese momento. Eso a mí digamos, ¿qué vas a hacer mañana? No, me levanto a las 4 y voy por la universidad. No, sí, voy a por ello. Me voy a la universidad, me meto en el centro estudiante, vamos a hacer este problema nuestro. Entonces, a veces vemos los problemas como una montaña, ¿no? Y decidimos dejarlo a la mitad. Y entonces queremos agarrar el camino. Entonces, asumamos el liderazgo. Asumamos el problema. Asumamos el problema de la democracia, de la crisis en este momento de representación que hay en el mundo entero. En España hay que vincularse sin duda, y no lo dejemos a la mitad. O sea, y lo dice alguien que está bien en el exilio. O sea, que está en otro rol distinto, que todos hemos ido en Venezuela asumiendo problemas de magnitud ya en este punto global. Pues entonces estás en Venezuela y de repente, no, Maduro trafica uranio con Irán. Tú dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta dictadura? Juan, te quiero hacer una última pregunta para cerrar esto. Mi intención, o lo que a mí me gusta con este programa, sobre todo cuando hablamos de cuestiones políticas, es recaudar todas las visiones posibles, todos los enfoques posibles, sean estos de mayor o menor beneficio para la humanidad, sino ver por qué la gente que sustenta ciertas ideas la sustenta. Si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Maduro y me invitaran a un terreno neutro donde sé que puedo hacer las preguntas que quiero, donde no voy a ser controlado y luego puedo irme con ese material a mi casa y publicarlo como yo quiera, lo haría, sin duda. ¿Qué opinas de esto? Mira, Maduro es un dictador. Ya muchos han intentado hacerlo. Y lo han hecho, algunos. Sí, Évole, por ejemplo, fue... Sí, bueno, ¿no? Y Jorge Ramos, por ejemplo, que salió expulsado del país, le robaron los equipos. Es decir, ahí depende de ti y de la valentía que tengas de hacer las preguntas, digamos, directas a un dictador y las consecuencias que tiene. Claro, pero ¿qué piensas tú como alguien que ve esa posición y ese daño de que alguien quiera entrevistar y hablar con una persona que tú consideras... Si es en pro de la verdad, de la humanidad, de revelar lo que está pasando ahí, yo creo que eso suma. O sea, ¿en qué sentido creo que suma? Ahora, si es una entrevista complaciente, llena de mentiras, bueno, ya eso es un arma de propaganda. Si tú quieres hacer propaganda, bueno, cada quien está en su bien o en su derecho de hacer lo que quiera. O sea, pero bueno, a mi manera de ver, monetizar con la tragedia venezolana es una tragedia también. O sea, es simplemente promover el odio, promover una mentira, promover una propaganda falsa. Ahora, si tú vas con intenciones documentalistas de promover, bueno, probablemente te pase lo que le pasó a Jorge Ramos. Probablemente te pase lo que pasaron a algunos otros que tuvieron que salir casi expulsados o no pudieron volver más a Venezuela. Entonces, hoy en Venezuela tú haces una reunión y preguntas, ¿a usted le da miedo publicar algo en redes sociales? Y el 99% te va a levantar la mano. Eso pasa en España. Es decir... No con algunos temas, pero no con todas. Es interesante. Sí. O sea, y yo lo hacía como ejercicio. Y lo hacía en asambleas. Estoy hablando del 2022, 21. Levante la mano quien aquí tiene miedo de publicar algo en redes sociales por temor a la represalia sobre el régimen. Levantar la mano a todo el mundo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que hasta los políticos levantan la mano. Y tú dirías, bueno, pero ustedes tienen que... Bueno, Juan, pero nos meten preso igual. Políticos, digamos,
activistas de base, activistas de las regiones, como decimos en Venezuela. Entonces imagínate por un segundo que a ti te dé miedo hablar, decir la verdad. Es más, yo te digo algo hoy. Probablemente venezolanos en el exilio también tengan miedo porque tienen familiares en Venezuela. Me atrevo a decir con más o menos certeza de que eso también está pasando muchísimo en todos lados. Entonces, a mí me parecería que cualquier elemento que lleve a decir las cosas me parece un elemento útil de cara a la sociedad, sin duda. Pues muchísimas gracias, Juan, por venir aquí a contarnos tu parte, tu vivencia, lo que estás viendo. No, quedamos arribita todavía en la... Y bueno, pero es el tiempo que tenemos. Sí, no, tenemos... No, pero fueron casi 2 horas, estuvo interesante. Sí, y voy a decir, este es el primer podcast que hago, que acepto participar y te lo agradezco. Bueno, espero que te sirva como el cherry popping para ir a otros. Sí, puede ser. Vamos a ir uno a uno, digamos. Hay mucho, pero como viste hoy, Ricardo, hay mucho que hablar, hay muchas cosas, sí. Que conversar, o sea, y nos quedamos todavía en los temas políticos, más que todo. Es que somos un poco pesados y pedimos siempre 2 horas y media o tal y cual, pero sé que gente que tenéis una agenda como la que tienes tú no es tan fácil. Sobre todo hoy estamos no es tan fácil encontrar de agenda. Exacto. Pues que muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y gente, todo lo que habéis escuchado, todo lo que hemos hablado, no tenéis por qué creer simplemente las cosas que se están hablando, podéis buscar la información, podéis tener vuestra propia opinión y de hecho debéis, y espero que así lo hagáis. Os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.